Siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, FM Show y De Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve, tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Después de tantas horas de taquea del corazón, llega la destinación, la misa y marche. El Señor de los suelos, bajos fondos desde el cielo, respirando, escupe el mate, pero sin preguntar. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión de Alto Vuelo para FM Show. Hoy es el día. La primera final está en marcha, en realidad la superfinal está en marcha. Hoy está Guaraní Antonio Franco ante su gente en el Clemente argentino Fernando Oliveira, enfrentando una superfinal ante Sol de América. Hace una semana estábamos en Formosa con todo el equipo de Alto Vuelo en el estadio de Gildo y Fran, en el estadio de la Fortaleza de Sol, donde fue 0-0. Hoy se va a definir al superfinalista de esta parte del torneo. Hoy se va a definir al finalista del Litoral Norte. Hoy va a salir el rival de Juventud Antoniana, que ya está en la final, en un marco imponente. Estamos en la cabina número 1 del Clemente argentino Fernando Oliveira. Somos de Alto Vuelos, somos FM Show, somos la Radio Líder, palpitando esta super previa del duelo que se nos viene en un ratito nada más. De un lado Guaraní Antonio Franco, el manto sagrado, la bandera de Misiones, buscando la superfinal para volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Enfrente, el super rival, super difícil, Sol de América de Formosa. Y en un ratito, como siempre, como ya es costumbre, a todos lados, siempre que esté el escudo del manto sagrado, allí estará el equipo de Alto Vuelo y FM Show. Nosotros arrancamos una transmisión con una tarde bárbara en la capital misionera, con un estadio que está al 90%, un estadio que va a reventar porque hoy la gente quiere que este equipo de hombre, este equipo de Carlos Marzuk, de la cara, representa a la provincia de Misiones para llegar a esta superfinal. Dios mediante, en una semana, si todo va bien, si el corazón manda, si las cosas salen bien, estaremos como siempre, como estuvo siempre el Alto Vuelo, en Santiago del Estero, porque allí se va a jugar la finalísima ante Juventud Antoniana. Esperemos si el manto sagrado de hoy está a la altura de las circunstancias para poder estar en aquella final. Iremos paso tras paso, pero nosotros somos de Alto Vuelo y siempre estamos junto al manto sagrado. Esta super transmisión a través de FM Show, la Radio Líder, llega a través de los amigos de Ícaro, la mejor indumentaria deportiva. Está en Ícaro, presenta esta super transmisión de Alto Vuelo y el manto sagrado en la superfinal. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Mi nombre es Julio Quiñones, como siempre estamos aquí en la cabina número 1 del Clemente argentino Fernando Oliveira. Está todo el equipo de Alto Vuelo ya desde temprano. Lógicamente estaremos a través de la 98.1, la Radio Líder, a través de las repetidoras para todo el interior de la provincia y a través del mundo por internet, a través de la aplicación de Alto Vuelo, en realidad de FM Show.
podés bajar la aplicación y podés sintonizar la radio líder que tendrá siempre a Guaraní Antonio Franco, y hoy más que nunca, equipo completo. Aquí no estoy solo, lógicamente, a mi lado hoy el comentario estará a cargo de nuestro amigo, el periodista del territorio, Diego Bain. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Diego? Qué placer saludarte. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Buenas tardes para vos, para toda la gente. La gente que está en la cancha también está escuchando la show. Y la gente que no está en la cancha y que está en alguna otra parte del mundo siguiendo la franja, lo puede ver por el streaming. Qué lindo es ver un estadio así, lleno de gente, casi lleno, faltan ahí algunos sectores todavía, la gente todavía está ingresando, pero qué lindo es volver a ver a Guaraní Antonio Franco en una final. Ojalá, como decías vos en el inicio de esta transmisión, sea la primera de esta semana. Ojalá que el domingo que viene tengamos que viajar hasta Santiago del Estero. Después hablaremos un poquito de lo que fue esta semana, de lo que dejó, pero bueno, primero este partido. Difícil rival, Sol de América, lo vimos la semana pasada en Formosa, durísimo partido, le cortó los circuitos a Guaraní Antonio Franco, que hoy me parece va a tener un plus, porque juega de local y porque va a estar acompañado por todos sus hinchas. Dieguito, vaya los comentarios de esta super transmisión de Alto Vuelo en esta tarde-noche que va cayendo aquí en la capital misionera. Estamos también junto a Lolo Fuentes aquí en toda la colaboración y en la producción de Alto Vuelo, en la operación técnica, en la puesta al aire, el gran Walter Ojeda allí en los estudios. Y también vamos a seguir presentando a todo el equipo, porque en el campo de juego, como siempre, con los números, con los detalles, con los datos, está mi amigo Gastón Machado. ¿Cómo te va, Gastón? Qué placer saludarte en esta final. Muy buenas tardes para vos, Julio, un saludo para toda la audiencia y para todo el equipo de Alto Vuelo. Como bien lo mencionabas, ya estamos aquí en el campo de juego, un marco importante de gente, público que todavía sigue ingresando aquí al estadio, donde también ya tenemos a ambos conjuntos, tanto Guaraní Antonio Franco como la visita a Sol de América, realizando los movimientos precompetitivos. Luego seguramente, por supuesto, va a ser el momento de analizar las formaciones de cada equipo, pero para adelantarles, muchachos, en esta primera entrada que estoy realizando, Guaraní sale con dos variantes con respecto al último encuentro. Una es obligada, es una baja por lesión, no va a estar Rodrigo Lechner. Baja sensible para el conjunto de Carlos Marzuk, pero recién gente del cuerpo técnico nos decía, fue sincero Lechner, no está para jugar, por eso hoy no está ni siquiera en el banco de suplentes. Y la otra, un cambio táctico, un cambio ofensivo que realiza Marzuk, va a estar en el mediocampo, va a estar Alan Almirón desde el inicio, y si miramos la visita, Renzo Riquelme es baja también, salió lesionado al partido de ida, por eso hoy no estará. Bien, ahí está Gastón Machado desde el campo de juego con los títulos de esta previa que estamos viviendo aquí ya en De Alto Vuelo y FM Show. Va cayendo la tarde, como decíamos también, lógicamente está Gonzalo Solís en toda la parte operativa y la difusión, lo que respecta a esta super transmisión. En la previa, el CM de Alto Vuelo también trabajando aquí, y en el streaming, claro está, todo el gran trabajo de Matías Durán y las cámaras de Fernando Tavares, equipo completo. Un gran saludo al productor y la cabeza de este equipo, Emiliano Andreoli, que está prendido ya también a la transmisión desde Alto Vuelo para FM Show, como toda esta gente que está realmente, que se ha acercado. Así queríamos este marco. Se merecía esta super final en el Clemente. Nosotros realmente estamos muy contentos de seguir la campaña de Guaraní Antonio Franco, agradecerle a todos los directivos de la radio que hacen posible y nos permiten esta locura de seguir al manto sagrado en esta última categoría del fútbol argentino. Ahora vamos a presentar a nuestros auspiciantes y enseguida volvemos con esta previa de Guaraní Sol. Se viene en un ratito nada más la superfinal para conocer quién será rival de Juventud Antoniana, que ya está en la final y en un ratito te lo vamos a contar. Pausa y venimos. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. En los momentos más duros, Nolasco te acompaña. Nolasco te acompaña.
Servicio de ambulancia, cremaciones y sepelios. Traslados locales, nacionales e internacionales. Nosotros nos encargamos. Con vos en todo momento. Marmolería y diseños para el descanso eterno. Con Empresa Nolasco. Hacé tu consulta al 3755 58 69 49. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Después de tantas horas de tajear el corazón. Bien, seguimos en la cabina número 1 de Clemente Argentino Fernando Oliveira. Estamos en la previa, estamos en De Alto Vuelo, somos FM Show, somos la 98.1, somos la radio líder. Entonces estuvimos siempre detrás del manto sagrado en esta campaña, que hoy se cumple una etapa, hoy se cumple el cierre del Litoral Norte, de la región Litoral Norte en este torneo federal amateur larguísimo, si se quiere el nombre. También fue el torneo, arrancó allá por el mes de noviembre, está terminando esta llave de Litoral Norte entre Guaraní, Antonio Franco y Sol de América. Hace una semana estuvimos en Formosa, en ese estadio de la Fortaleza de Sol, allí en Formosa, donde Guaraní y Sol de América empataron 0-0. Hoy la revancha, con otros factores, recién titulaba Gastón, pero que hay modificaciones, lo titulaba precisamente nuestro amigo Machado desde el campo de juego. Y antes de preguntarle a Diego si Guaraní va a modificar algo de su juego, si tácticamente puede ser un poco más, quiero preguntarle a Gastón cómo está el campo de juego. ¿Por qué es trascendental el campo de juego? La sequía, si bien no es el mismo panorama que veníamos de hace varias semanas, varios meses de mucha sequía, pero quiero saber cómo está el campo de juego, Gastón. ¿Qué lo puedes ampliar desde ahí abajo? Bueno, Julio, en perfectas condiciones no lo vamos a encontrar como es a lo largo ya del torneo, pero sí está mejor que el último partido, por ejemplo. El último partido que había jugado aquí Guaraní frente al conjunto de Alianza San Jorge de Corrientes. Hoy, si hablamos de un puntaje del 1 al 10, siendo buenos, entre 7 y 8 vamos a encontrar el campo de juego, así que no será un inconveniente para la práctica de fútbol hoy. Perfecto, entonces así Gastón con el tema del campo de juego, porque se ve con colores dispares, pero bueno, vamos a ver si va a ser un factor determinante o no. Diego, hace una semana veíamos lo que fue en Formosa, un partido muy duro, muy difícil, que me hizo recordar lo que pasó en el 2019 también. Nadie regaló nada, se cuidaron más de la cuenta y por eso ese 0-0. Para mí un partido de mucho estudio, ¿no? Sí. De primera finalísima, está bien, lo entendemos, hay que cuidarse un poquito. Eran series de 180 minutos todas las que veníamos atravesando, esta no es la excepción. Y me parece que fue un partido de mucho estudio. Si bien se conocen, son rivales que han jugado mucho, estos partidos se ven en todo el mundo, lo decimos siempre. A veces cuando algún técnico quiere esconder algo, a nosotros un poco hasta nos sorprende, ¿no? En esta época, en este tiempo, pero me parece que se estudiaron más de la cuenta y que en un momento los dos, sin decirlo, sin demostrarlo tanto dentro de la cancha, me parece que se conformaron un poco con ese 0-0. Después hablando con algunos protagonistas en la semana, decían, para nosotros, a ver, querés ganar siempre, sí, obvio, pero un 0-0 de visitante no es tan mal resultado, porque sabían que tenían que venir a Misiones, que Guaraní no iba a tener que viajar como sí lo hizo Sol esta semana, y que en su cancha Guaraní se hace fuerte. Es cierto lo del campo de juego, no va a ser un dato menor, pero me parece que Guaraní hoy tiene este plus, el de la gente, el que vino a alentar, y que Sol de América, perdón, pero no lo tuvo la semana pasada. Tal cual lo que dice Diego también, hubo un buen marco de público, pero fue gente de fútbol, gente a ver, a sentarse, a disfrutar una tarde que no tuvo muchas sensaciones y emociones en lo que fue hace una semana. Hoy es otra realidad, un marco imponente, venimos a decir casi un 90-95% el Clemente en las plateas. Gastón, vos que tenés mejor programa que nosotros, ¿cómo está? ¿Y cuánto a plateas aquí abajo de las cabinas y demás? Bueno, Julio, en la platea justamente ya casi no hay lugares más. El sector que siempre se suele habilitar al costado de la platea techada, que suele ser para los visitantes, hoy lo habilitaron también aquí para la gente guaraní y justamente es el único espacio que está quedando algo de lugar. Por eso la gente que está prendida a transmisión y está por venir a la cancha, que se apure. Lindo espectáculo se espera para hoy. Somos de Alto Vuelo, somos FM Show, estamos en la previa de Guaraní Sol de América, somos la radio líder, también estamos a través del streaming. Podés buscarnos a través de la cuenta YouTube de Alto Vuelo de FM Show y nos vas a encontrar como siempre, como todo el torneo, siempre estuvimos, así lo manda la radio líder, así lo demanda Guaraní Antonio Franco y está el equipo de Alto Vuelo. Una pausa y enseguida nos metemos en lo futbolístico, porque hay ausencias, hay reemplazos
y también lo va a analizar Diego Guay por FM Show. Pausa y venimos. Viví el fútbol en la Show. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Viví el verano en Posadas. Disfrutar de las playas, parques y puntos turísticos. Actividades para toda la familia. Música en vivo, espectáculos, actividades culturales, paseos guiados, teatros, shows infantiles, deportes, juegos, ferias de artesanos y mucho más. Entérate qué hacer en estas vacaciones en posadas.gov.ar/verano o seguinos en @muliposadas. Posadas, linda de nuevo. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Bien, seguimos en la previa, en la cabina número 1 del Clemente Argentino Fernando Oliveira. Estamos en esta super previa, decimos y remarcamos, ¿no? Porque realmente nos encanta volver a ver este estadio repleto, este estadio con mucha emoción, con mucho sentimiento. Lo pedíamos serie tras serie. Hoy se dio, hoy en la super final es el día. Gastón Machado, las variantes y los motivos de la ausencia y los reemplazos en el equipo Marsuk que ha pasado en la semana, para recalcar en esta previa de alto vuelo. Una ausencia importante en la línea defensiva también, que realmente no es que pone en duda, pero se va a sentir esta ausencia, Gastón. Bueno, lo que marcábamos en la primera entrada era eso. Dos variantes va a presentar hoy el equipo de Carlos Marsuk con respecto a lo que fue el partido de ida. Uno será en la línea defensiva, una baja sensible, lo decíamos por lo menos en la previa del encuentro, que no estará Rodrigo Lechner. Este defensor que luego de la práctica de fútbol formal en la semana sintió una molestia en los aductores. Se hacen memoria y recuerdan aquel partido contra Victoria. Aquí en Villacerita le había salido reemplazado también en su momento en el primer tiempo y se debía a eso. Una carga, es un tema muscular. Hoy se queda afuera, pero acá en Guaraní son positivos. Remarcaron mucho la actitud del jugador. Él fue el que se acercó al cuerpo técnico, le dijo que no estaba en condiciones, por eso hoy su lugar será ocupado por Matías Barrientos. Barrientos junto con Morales será la dupla de centrales para el encuentro de hoy. Y la otra variante tiene que ver con algo táctico, buscan hacer un poco más ofensivo desde el mediocampo con el ingreso de Alan Almirón. Recién hablamos con gente del cuerpo técnico preguntándole bien cuál iba a ser la posición dentro del campo de juego de Almirón, y es esa, la del 8. Va a tener que bajar, va a tener que subir, va a tener que colaborar con Tarrito Pérez por la banda derecha, pero Almirón va a reemplazar a Manuel Roa en el inicio del partido. Perfecto, las modificaciones en el equipo de Carlos Marsuk, Diego. ¿Qué representa esto? Una ausencia importantísima, más allá de lo de Roa, que es una alternativa, la de Lechner como cabeza, fue la figura, hemos elegido en la producción de alto vuelo, el último partido fue la figura, pero en todo el torneo mantuvo una regularidad y un orden impecable. Hoy supongo que se va a sentir esta ausencia. Seguramente por la experiencia, como decís vos, pero también se entiende porque Rodrigo Lechner venía de jugar en Sportivo Las Parejas todo el torneo Federal A, hasta que quedó eliminado el conjunto santafesino. Por eso vino Guaraní Antonio Franco, prácticamente no tuvo descanso. Se va a sentir, me parece, en el orden. Pero también recordemos que Barrientos venía siendo titular cuando se contagió el coronavirus. Perdió, entre comillas, ese puesto a manos de quien hoy es su compañero, de Ariel Morales. Y para acotar un poquito lo de Alan Almirón, ya jugó de 8. ¿Te acordás? En el 2016 Pena lo ponía de 8. En una posición rara que no es habitual para quien a veces usa la número 10 en Guaraní, pero que ha jugado también en ese puesto. Me parece que hoy Alan va a tener que adaptarse rápido, lo ha hecho. Yo vine el jueves a ver el entrenamiento de fútbol, lo ha hecho, y concuerdo con Gastón en esto de buscar un
ser un poquito más ofensivos. A Guaraní le costó mucho el otro día en Formosa tener circuitos de juego. Los tapó bien Sol, ¿sí? No le vamos a quitar mérito al conjunto formoseño, pero me parece que Carlos Marzuc y sus colaboradores tomaron nota, como necesitamos alguien más que tenga la pelota, que Valsantiago como Ibarinada no queden tan aislados. Última pausa y venimos con ya el partido, se nos viene el partido, se nos vienen las formaciones, tanto de Guaraní como Sol de América. Última pausa, se nos viene el partido, como siempre, por el Radio Líder. Pausa, venimos. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Multiexpresonline.com, el primer supermercado en línea de Misiones. Accede a la góndola virtual y llena el carrito desde la comodidad de tu casa. Tus compras a un clic de distancia con la calidad de siempre. Multiexpress, una empresa 100% misionera. Todos los lunes, 10% de descuento con tarjeta naranja en Plan Z. Ingresá ahora y registrate. Multiexpresonline.com. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia. Frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Ya estamos en definitiva, estamos cerrando ya esta previa porque se nos viene el partido por la show, por De Alto Vuelo como siempre, el equipo completo aquí para poder llevarle la pasión como siempre del manto sagrado, aquí del Clemente argentino Fernando Oliveira. Se nos viene el partido, pero también están lógicamente confirmadas las alineaciones de uno y otro lado, están los equipos confirmados. Nosotros a través de los amigos de Ferretería Villalonga, anda, presupuesto al día, tenés todo para la hora de tu casa. Ferretería Villalonga nos presenta los 11 de Guaraní, Antonio Franco en búsqueda de la super final por el ascenso. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Los 11 elegidos por Carlos Marzuc para esta noche. Con la 1, Eduardo Flores. Con la 4, Alejandro El Tarrito Pérez. El 2 será Matías Barrientos. Con la 6, Ariel Morales. Con la camiseta número 3, Jonathan Medina. Con la 7, Alan Almirón. La 5 será para Juan Ardetti. El 8, Gato, el Pablo Mota. El 11, Juan Manuel Rodríguez. El 10 y capitán Cristian Barinaga. Y con la 9, Ignacio Balsangiacomo. Allí está la franja, un clima espectacular, se lo vive, se nos va a venir Guaraní, se nos viene Sol de América. La segunda final de la región litoral norte, el torneo Federal Amateur en búsqueda de ir por la superfinal ante Juventud Antoniana en una semana allí en Santiago del Estero, pero hoy será un escollo dificilísimo porque delante está Sol de América, que también tiene alineación confirmada y es presentada por los amigos de La Unión, un showroom impecable. Electricidad La Unión, que se viene próximamente un super también local. La Unión nos presenta la formación de Sol de América. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Como lo decíamos en la previa, Sol de América presenta una variante. No estará Renzo Riquelme por lesión y el que lo reemplaza será Gabriel Brites. Pero en el arco, con la 1, Lucas Acevedo. Con la 4, Roberto Escofe. 2 para Diego Vidalba. 6, Rodolfo Gómez. 3, Agustín Vidasanti. 8 para José Romero. 5, Facundo Mendoza. El 11, el mencionado Gabriel Brites. 10 para Cristian Estigarribia. 9, Bruno Di Martino. Y 7, Mariano Brites. Así forma el equipo de Alejandro Gómez. Aquí está el equipo de Guaraní, el equipo de Sol de América, que en un ratito se viene en campo de juego. Un clima espectacular, Pueden hablarme de Champions, pueden hablarme de Boca River, pero esto que estamos viviendo nosotros, hoy un momento que lo veníamos pidiendo, porque así es el pueblo franqueado. Guaraní es Misiones y hoy más que nunca, el pueblo franqueado vino a alentar al manto sagrado que hoy busca meterse en una nueva final que no se pudo dar en 2019, que batallamos,
que fuimos, que tropezamos, que estuvimos en Oberá, que nos putearon, que nos pegaron, que fuimos a canchas inhóspitas, obsoletas, pero que allí siempre estuvo de alto vuelo, que fue a Pipó, que fue con Barro, que fue a Formosa, que fue a Corrientes, que fue a Mercedes, siempre detrás del manto sagrado. Y hoy no podíamos faltar, y esta gente tampoco, porque hoy está en juego el sentimiento, hoy está en juego la bandera de Misiones, representada en el escudo de Guaraní Antonio Franco, el club más popular de nuestra provincia. Este equipo que quiere volver a la tercera categoría del fútbol argentino y hoy que va a dejar todo, hasta la piel si es necesaria, porque el equipo Marzuk está compuesta por hombres, que lo ha demostrado, que ha tropezado cuando tuvo que tropezar, pero es un equipo que viene invicto, que tiene números tremendos, pero que hoy queda de lado, porque hoy una super final y como siempre está de alto vuelo y FM Show. Se nos vendrá Guaraní, se nos vendrá Sol de América, una noche impecable, imponente, ha bajado la temperatura claramente, en un ratito me lo va a pasar Diego Bain, pero estamos realmente en un clima bárbaro, solamente para estar en el Clemente hoy. Si sos hincha de Guaraní, si sos hincha del fútbol misionero hoy, la verdad, si no viniste, prendete la super transmisión desde alto vuelo por la radio líder, a la del streaming, como siempre, como lo hicimos desde el arranque del torneo, y que hoy no es la excepción, están siempre las cámaras de Fernando, toda la cobertura de Matías y todo el equipo de alto vuelo y FM Show. Se nos vendrán los equipos, se nos vendrá Guaraní, se nos vendrá Sol de América, con un programa imponente, Diego, porque así lo pedíamos, y así está el marco del Clemente hoy. Y porque así tiene que ser, porque Guaraní Antonio Franco va a jugar la primera finalísima de esta, esperemos que sean 2 en una semana. Bueno, así tenía que estar el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Yo los escuchaba siempre y ustedes decían, todos los fines de semana tiene que estar así. Bueno, no importa, hoy es la final, hoy la gente vino a apoyar, el que se quedó afuera, el que está lejos, el que está en otra parte del mundo, lo está mirando seguramente por de alto vuelo. Hoy Guaraní tiene que demostrar con fútbol, pero también con ese plus, con ese demás que tiene este equipo franqueado, que quiere estar en la final, que quiere estar en esa finalísima por el ascenso y que quiere volver al torneo federal A. Aquí aparecen los árbitros, en un ratito les vamos a presentar, estamos esperando la salida de los equipos, un clima bárbaro, un estadio repleto, no cabe un alfiler en este estadio Clemente, que así siempre soñamos, así está este marco. Diego, las luces todavía no están en su plenitud, pero aquí tiene el manto sagrado, aparece la luz, aparece el capitano, aquí está el ídolo, aquí está Guaraní Antonio Franco, señores, aquí está el manto sagrado, su volumen, palpite conmigo, sufra, disfrute, es un momento único, como siempre está de alto vuelo, amigo mío, nunca le mentí, hoy el corazón siempre está en el manto sagrado, aquí está el capitano, aquí está el ídolo que volvió para esto, para buscar el ascenso, para no fallar a su gente, porque quiere salir de esta inhóspita categoría amateur. Aquí está el manto sagrado, su camiseta tradicional, camiseta blanca, la franja roja, se me pone la piel de lo contrario, aquí está Guaraní Antonio Franco, es la hora, muchachos, es la hora de mostrar de qué está hecho este equipo, que es invicto, que tiene 10.000 goles, que tiene muchas balas invictas, pero hoy eso queda de lado. Aquí está el manto sagrado, aquí está la franja, señores, con un marco imponente, y es momento de empezar a repasar también las variantes que tendrá uno y otro lado. Nosotros a través de los amigos de Pinot Vino, el mejor vino para brindar esta noche, esperemos que podamos brindar con el producto de Pinot Vino, nos presenta el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Las opciones que tendrá Carlos Marzuk esta noche son con la 12 Nahuel Clavero, 13 Enrique Quique Vidalba, 14 Brian Domínguez, 15 Manuel Roa, 16 Darío Cardoso, 17 el Pájaro Benítez y 18 Ezequiel Monzón Cabral. Perfecto, clima espectacular, un colorido imponente, el Clemente como en las viejas épocas. Acá ya no hay tiempo que nos cuenten que en los 70, que en los 80 se llenaban, porque hoy es otra página de esta rica historia del club más popular de la provincia de Misiones. Río Uruguay, la mejor flota para viajar a todos lados, hacer como yo, viajar a Río Uruguay. Río Uruguay nos presenta las modificaciones disponibles en el equipo formoseño. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Camiseta número 12 para Fabio Gómez, 13 Denis Caballero, 14 Fabricio Rojas, 15 Alan Ramírez, 16 Emilio Ríos,
17 Axel Medina y 18 Joaquín Oviedo. Está Guaraní, todavía no Sol de América, tenemos tiempo para repasar la terra orbital de esta noche, de esta final de la región litoral norte del torneo federal amateur, a través de los hermanos, Ahorro Hermanos, las mejores frutas, verduras, los mejores granos, lo tenés con Ahorro Hermanos, que nos presentan las modificaciones, la terra orbital de esta noche. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. El árbitro principal esta noche será Nelson Bejas, su asistente número 1 José Ponce, número 2 Matías Bilione y el asistente número 4 Fernando Reckers. Aquí Sol de América, aquí está el equipo formoseño, aquí está el equipo de Gildo, aquí está el equipo con camiseta amarilla, aquí está Sol de América con la ausencia del mejor jugador Renzo Riquelme, Diego. Sin su número 10, el otro día en Formosa se fue con una molestia, bueno, finalmente en la semana se confirmó y no va a estar acá. Un punto a favor de Guaraní. Vos decías recién los goles, las batas invictas, la gente, todo queda de lado, pero que no juegue el 10 del otro equipo, disculpame, pero es un puntito, por lo menos antes de empezar es un puntito a favor. Perfecto, la ausencia de Riquelme se desgarró en el partido pasado, salió en el entretiempo, ¿no? La semana pasada. Pero cuando terminó el partido, finalmente se fue con hielo, con una molestia, se fue tomándose la pierna y bueno, finalmente se confirmó después que no iba a poder estar en ese partido. Se nos viene la superfinal, todo listo, aquí Guaraní, aquí Sol de América, el marco imponente del Clemente, realmente extraordinario, la gente como siempre bancando. Recordemos, Diego, ya hay un finalista por un ascenso al Federal A. Recordemos que el ganador de esta región, de la Litoral Norte, en la finalísima que están por jugar Guaraní, Antonio Franco y Sol de América, se va a cruzar con el ganador de la región norte, que es en realidad Juventud Antoniana. Hoy empató sin goles ante Talleres de Perico, pero hubo un misionero que fue figura, porque Vázquez atajó 2 penales en la definición y fue 3-1 para Juventud Antoniana, que ya sabe que el domingo que viene, 18 horas, cancha de Güemes en Santiago del Estero, espera o por Guaraní o por Sol de América. Perfecto, Diego, las luces, como te decía antes que salga Guaraní, todavía no está a pleno, ¿eh? Falta un poquito. Falta hay sectores que todavía no están prendidos, se nota. ¿Y qué problema para los arqueros ese, Sí, y para los camarógrafos. No, también, pero por suerte tengo HD aquí, el streaming de Matías, la cámara de Fernando, todo el equipo de alto vuelo. Prendete también video. Sí, está bien, perfecto. Lógicamente, como siempre, la transmisión de Alto Vuelo, prendete la transmisión de YouTube de Alto Vuelo y FM Show, nos buscás allí la cuenta de YouTube de Alto Vuelo para ver y sentir la pasión como nadie te cuenta, como solo de Alto Vuelo te puede contar lo que se transmite del manto sagrado en una nueva máxima figura de los últimos 20, 30 años de Guaraní, Antonio Franco, Cristian Marinera con la 10, con la finta, Guaraní que va a atacar hacia el arco de Posadas, viceversa para Sol de América que va a atacar hacia el arco que da espalda a la costanera capitalina, moverá Sol de América, cronómetro en cero de la show, somos de Alto Vuelo, somos la radio líder, moverá Sol de América, se nos vendrá el gran partido, toda la familia bancando también de Alto Vuelo, un gran nacimiento a toda la familia de cada uno de los integrantes de Alto Vuelo, que siempre bancan copa a la parada, detrás de esta locura, las rutas, las canchas en mal estado, en las canchas obsoletas, en los momentos complicados, el clima va allí siempre estuvo de Alto Vuelo. Pitará el tucumano Nelson Bejas, moverá Sol de América, se nos vendrá el partido por la show. Gran saludo a todo el equipo también de la radio, está que pone el lomo para que esto salga de las mejores formas. Aquí moverá Sol de América, se nos vendrá la final. Se nos vendrá la final. Por favor, le pido a la Bola Estadio que se calle una vez en su vida. Por odio a la Bola Estadio. Quiero decirlo una vez más y lo voy a decir siempre. Aquí moverá Sol de América. Se nos vendrá el gran partido 0-0 la ida. Hoy la revancha. Lo espera Juventud Antoniana. ¿Quién será? Que sea lo que Dios quiera que sea Guaraní Antonio Franco. Se nos vendrá el partido por la show como siempre. Gran saludo a mi amigo Emiliano Andreoli, que está prendido como loco, con toda la muchachada también allí, en algún destino feliz. Han pasado 4 minutos, Bejas, ¿no? Las luces, claro, las luces de Diego, porque lo veníamos marcando, ¿no? Pero es que Guaraní, o por ejemplo la gente del estadio, siempre venía prendiendo a medias, y cuando a la hora del partido,
Ahí está, lo pedías, lo tenés, bueno, tardaron un poquito más, había 1, 2, 3, 4, 5, 10. Perfecto la cámara de Fernando, todo el streaming de Matías, todo el equipo de Alto Vuelo, Pito Ovejas, ya juegan la final, Guaraní Sudamérica. Arranca el primer tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. La pelota la va manejando Morales, cortando la línea defensiva, le quedó para Gato Mota, pasó vacío para JM Rodríguez, llegó para la última línea, a ver qué va a hacer, meter el centro del punto del penal, arriba, corta bien Villalba, no quiere peligro, lo veía el capitán, lo veía Nacho también dentro del área, vamos, traba, lucha, gana, pierde, le recupera José Romero, traba, Betty, la gente se levanta, pide cosas, la pelota la va cobrando altura, era Gómez el que despejaba, la infracción arriba era de Steve Rivia, soy el Gato Mota. Empezó duro el partido, Diego. Empezó duro y la gente tiene que pedir todo. Si alguien cae en el área de Acevedo, tienen que pedir, tienen que gritar. Así se juegan las finales también. Hay que poner la pelota contra el piso, sí, pero la gente también tiene que jugar su partido y Guaraní salió con todo. Atento a Arretti Gastón, que está renegando después de la última pelota abajo. La pelota la va cobrando rápidamente para Escofe. La va perdiendo, la recupera ahora Mendoza, va ensanchando por el sector izquierdo para que se proyecte Villasanti, juega bien Agustín, va a zona de remate, no, ensanchó un poquito más por el sector izquierdo para que se venga Sol de América, toca bien ahora el equipo formoseño, la pelota descansa a los pies de José Romero por izquierda, engancha ahora, va a meter un buscapié, no, conectó de primera para que se vaya para Agustín, metió el centro, la descolgó, sin peligro, se queda con esa pelota Eduardo Flores. Quiere imponer presencia también en el G20, Diego, el equipo formoseño. Lo vimos la semana pasada, maneja bien la pelota, Sol. Cuando se dedica a jugar al fútbol es un equipo que te puede generar peligro. El problema, para nosotros no, para Guaraní Antonio Franco no, es que la semana pasada no tuvo muchas ganas de jugar. Bueno, parece que quiere vender en cara su derrota Sol de América acá. La pelota es de Medina, Guaraní desde el fondo, primeros instantes del partido, somos de alto vuelo, siempre junto al manto sagrado, buscando la superfinal, ya está Juventud Antoniana. Espera la franja, espera Sol de América, veremos. Los mediante estaremos allí. Y es que el manto sagrado nos obliga a ir. La pelota despejada por Barriento a campo rival, corta bien arriba, era Gómez, le sonó el pelo de la pelota para quién, para Almirón, buscó un centro, no fue ni centro ni tiro al arco, la descolgó bien, ahora Acevedo se queda con esa pelota, desde el fondo sale Sol de América, en 2 minutos, 0-0 la historia de Clemente. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. La pelota de Juan Manuel Rodríguez llegó exigido, por eso se va por un costado. Se escurrió la pelota que le va a corresponder a Sol de América. El lateral lo va a hacer Escofe por el sector derecho. Expectante la gente, repleto el estadio. El Clemente, 0-0 la historia. La revancha de la final regional Litoral Norte. Arriba la pelota la va a despejar como puede Almirón. Ganar terreno más que nada. Escofe de cabeza la devuelve. También de cabeza por la misma vía. Era Morales. Bajó ahora rápidamente para Almirón. Ensanchó por derecha para Territo Pérez. Viene la franja ahora tocando, buscando espacios. Le dejó para Arretti de primera para Almirón. Va Guaraní, va. Pasó mitad de cancha. Cortó como pude Villasanti. Igual Almirón se escapó por derecha. Ensanchó para Barinaga. Vio Arretti. Cortó bien ahora Mendoza con falta Arretti. Sí señor. Lo vio el árbitro Oveja, le pide tranquilidad a Arretti. Habrá tiro libre desde el fondo, será para Sol de América. En 3,5, 0-0 la historia. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088, Electricidad La Unión. Cuando usted compra en un Cali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Aquí la pelota va saliendo con el poder de Gómez, va a Sol de América ya en campo rival, de primera conectando ahora otra vez para Gómez, toca mal Sol de América porque la recuperó Gato, era Mota que hizo de primera, con un pif recuperó JM Rodríguez, va por el sector izquierdo, se amaca de un lado a otro, resetea la jugada, reinicia Guaraní con Edu Gómez, desde el fondo Guaraní neutraliza, monopoliza el juego en 4-0-0, sale a presionar arriba Sol de América, en un ratito lo comenta Diego Bain por la show, la va despejando arriba, va Gómez, despeja la pelota por un costado lateral, será para Guaraní. Empresa Nolasco, siempre con la franja. Mega Seguridad, protección en acción. La pelota para Balsangiaco, va Nacho, pivotea, le quedó para Mirón, metió el centro, segundo para Barinaga, a las alturas, pasó de largo, corta Escofe, le va sobrando finalmente hacia arriba, la atrapó Acevedo. Sol de América impone presencia también, Diego, con la presión arriba.
impone presencia arriba, trata de jugar lejos de Acevedo, pero me parece que Guaraní tomó nota de lo que le pasó la semana, no pudo atacar tanto por los laterales, por eso también la inclusión de Alan Almirón, que hasta ahora le dio resultado, porque ha llegado por derecha, tiene que profundizar un poquito más, todavía igual se están estudiando, muy primeros minutos, recién llegamos a los 5, me parece que Guaraní tiene el control, Sol de América trata, como la semana pasada, ¿no?, de salir de contra, de cortar rápido y generarle peligro a Edu Flores. Está bien Ardetti y Gastón allí porque en la primera trabó abajo, se mira el tobillo. ¿Cómo está Ardetti y Gastón? Bueno, después de esa primera jugada, Julio sí tiene algunos signos de que le duele ahí en esa parte justamente al 5 de Guaraní. El 5 que, si uno piensa un poquito más allá, tiene 4 amarillas, es decir, una más y no podría estar presente en una eventual final. Se equivocó Facundo Mendoza, la gente lo chifla, lateral será para Guaraní, 5,5, 0-0 la historia. Guaraní en búsqueda de una superfinal ante Juventud Antoniana. También Sol de América, veremos quién será el otro finalista. Hay lateral para la franja en 5,5, 0-0 aquí en el Clemente. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Saludo para toda la gente que está prendida el streaming desde Alto Vuelo. IFM Show, la pelota la va robando Steve Rivia, este sabe, va con la pelota el número 10, cortó preciso, ahora Mendoza con falta, Medina le va sobrando ahora por el sector derecho a Escofe, traba, lucha, gana bien ahora el propio Medina que se reivindica por el sector izquierdo, el saque de meta será para la franja, resetea el juego, ahora hicieron cortita rápido para Barrientos, ¿hace cuánto no juega Barrientos, Gastón? Pero decís enseguida, va Barrientos con un largo pelotazo por aquí para Barinaga, va posicionándose afuera del área, a ver qué va a hacer, va el capitano, va a llegar a la última línea, hizo rebotar por Escofe, habrá tiro de esquina, el primero de la noche será para Guaraní. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. ¡Momo! ¡Riquísimos! Tiro de gira para la franja, pero hay juego detenido. ¿Qué pasa, Gastón, ahí abajo? Un jugador de Sol de América tirado. Sí, hay un jugador de la visita que está tirado en el campo de juego, ya lo advierte el árbitro, se queja de un golpe, rápidamente lo reclama el árbitro, el técnico de Sol de América, pero por el momento no piden ni siquiera asistencia médica. ¿Qué tiene en la mano el árbitro, Diego? A ver, alguna amarilla. Me parece, a ver, ¿Tiene algo? Tiene un proyectil que cayó a la tribuna, ¿no? Sí, ahora lo puedo ver, sí, exactamente. Algo que habrá quedado de cuando salió Guaraní. También puede ser, ¿no? Puede ser. Y para tener en cuenta recién, palabras más, palabras menos entre Barinaga y Villasanti, fueron los dos a chocar en la jugada que el 10 le sacó el córner al defensor de Sol, no se quedaron hablando seguramente la mamá de cada uno. Va el capitano, tiro de esquina desde la derecha, será la franja, pelota parada, su buen volumen, somos de Alto Vuelo, somos FM Show, pasó Rodríguez, va Barinaga con el centro, el primer palo corta. Desconecta Gómez, le sobró para Barinaga, está habilitado, estaba habilitado Barinaga, que ni reclama el offside y marca el árbitro, ahora sí le reclama, le dice de todo a Villasanti también, lo que marcaba Diego, ahora reposición desde el fondo será para Sol de América, en 8 minutos, 0-0 la historia del Clemente. Banco Macro, tu banco cerca siempre. Mega Seguridad, protección en acción. Desde el fondo, sacará Acevedo. Mucha gente prendida el streaming, Diego también desde Alto Vuelo. Saludos para Lea desde Iguazú, que está prendido. El hincha de River, arriba la pelota y también de la franja. La va despejando Morales como puede de cabeza, le sobra para Escofe. Devuelve para campo rival, intenta Medina, anticipó con dominio en dos turnos. Va Medina de primera para Gato Mota, conecta con JM. Vos tenés que aparecer, hermano. Le quedó para quien para que se pivotee, se pone la pinza de enganche. Nacho, recupera entre dos. Limpió para Ardetti, cambio de frente, de izquierda hacia la derecha para Alan, de primera para Barinaga, con la mano, con la mano Villasanti, el árbitro no se percata, pero el asistente tiene que verlo, Diego. Claro que sí, estaba de frente de Villasanti, se lo pide Almirón, se lo pide Barinaga, hasta se lo pide Mota del otro lado que había tirado el pase, lo vimos todos. 9-0-0, lateral para Sol de América, todavía no hay rival de Juventud Antoniana, estamos en el Clemente, finalísima del litoral norte del torneo Federal Amateur en búsqueda de un ascenso al Federal A. ¿Cómo fue entonces, Diego, el desarrollo entre Juventud Antoniana y Talleres de Perico hoy? Empataron, recordemos, 0-0 en la ida, no hubo goles, hoy tampoco hubo goles, pero en la definición por penales ganó 3-1 el conjunto de Salta, que fue local, gran marco del público, lo estábamos mirando nosotros a través del streaming, y bueno, va a jugar la finalísima, Bache, que tapó 2 penales. Va Barinaga con Villasanti, tremendo duelo, ganó un lateral el equipo franjeado, era finalmente Rodolfo Gómez el que topeteaba con Barinaga.
qué duelo allí adelante. Hay lateral para la franja desde la derecha, en casi 10 del primer tiempo, 0-0 la historia. Somos show, somos de alto vuelo. Y todo el equipo, como siempre, de alto vuelo, junto al manto sagrado. Lateral para Territo Pérez. Va lateral a sí, no llegó Nacho. Corta bien Romero, le sobra para Ardetti. Monopoliza el juego de la franja, ahora por derecha. La pellizcó, se le escurrió la pelota. La gente de ovación igual a Ardetti. 0-0 en 10 minutos del primer tiempo. Somos de alto vuelo y FM Show. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Empresa Nolasco, desde San Vicente, siempre con la franja. Que pide Marzúa allá abajo, Gastón. Bueno, tanto el técnico franjeado como todo el público acá consideran que ante cada pelota que se para, el conjunto formoseño está haciendo tiempo. Eso ahora lo advierte el árbitro y seguramente lo va a tomar la atención. Bueno, hay jugador tendido, creo que es Gómez, el central, ¿sí, no, Diego? Sí, Gómez, Maxi Gómez. Bueno, ya en 10 minutos hay 2 jugadores de Sudamérica que han pedido tiempo. Mira Mota. Mirá cómo es lo que reclama. Mano acá, que no hagan tiempo allá. Señores, juego detenido aquí. Saludo para Mandio, también prendido la transmisión desde Alto Vuelo y FM Show. Todo Misiones. Detrás de este sueño franjeado, Guaraní es Misiones. Guaraní es la tierra colorada. Así nos enseñaron y aquí lo vemos presente. Aquí está el manto sagrado buscando una super final. 0-0 con Sol de América. La ida también 0-0. Hoy todavía 0-0. Veremos quién será el rival de Juventud Antoniana. Que le ganemos a Talleres de Perico esta tarde por penales. Repleto, decía Diego, el Magdalena, ¿no? El técnico de Talleres decía que era fría esa cancha, ¿no? No, pobre, se equivocó. Tremendo marco de público, como tenemos aquí hoy también en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Bien Barinaga, bien Mota, bien Almirón, pidiéndole atentos ahí en línea, que mire, que esté atento porque fue mano la de Villasanti. Le echamos nada más que a una mina de boliche. La pelota va, Territo Pérez la despeja, la descolgó Almirón de primera para Barinaga, la va a pivotear, llega antes, anticipa bien Villalba. Le va sobrando ahora para Escofe, maneja Sol de América la pelota. 11:30, 0-0 la historia. Va Romero, va el ex Guaraní, la pisa la masa, el interminable José Romero. Se le escurrió la pelota por un costado. Lateral para la franja, que todavía empata con Sol de América. Todavía no hay finalista. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Arriba Almirón. Vuelve Ardetti como puede, le sobró para Territo Pérez, las alturas, falta de Mendoza, el árbitro dice que no fue nada. Bájenla muchachos, bien Ardetti, intentó con falta, dice el árbitro que no fue nada, va Mendoza, anticipa Gato Mota, ensanchó por izquierda desde el círculo central para la proyección de Medina y va. Ahora por el sector izquierdo ataca, quiere romper el cero ante su gente, ante su público, ante su provincia, porque todo el mundo estaba prendido a de Alto Vuelo y FM Show, siguiente al manto sagrado. Se viene Juan Manuel Rodríguez, da un giro sobre su eje, limpió bien para Gato Mota, habilitado, bien ahora Medina, se proyectó como un win, metió el centro defectuoso, el centro de Medina. Fue buena la jugada colectiva, fue mala la definición, Diego. Pero es lo que tiene que hacer Guaraní, tiene que abrir, tiene que buscar espacios. El otro día en Formosa no pudo, le costó mucho a Medina y a Territo Pérez subir. Hoy eligió un poco más la derecha, ahora cambió Mota, estuvo bien el Gato, buscó la izquierda, no llegó Medina a tirar un buen centro, pero me parece que Guaraní poquito a poquito se va adelantando y lo más importante, tiene el control de la pelota. 13, saque de arco para el equipo Sol de América, 0-0 la historia, somos de Alto Vuelo y FM Show, un saludo para Enzo también, y toda la gente que sigue va entrando a la transmisión desde Alto Vuelo, como siempre, como desde el inicio, desde todos lados, como siempre, ante donde esté el escudo de Guaraní, allí está siempre de Alto Vuelo, lateral para Sudamérica, muy cortado el partido, Diego. Es que eso es lo que propone Sol, lo vimos el otro día, no me voy a cansar de repetirlo, no quiere jugar Sol de América, sabe que Guaraní tiene mejores armas, que si pone la pelota contra el piso es más peligroso, y por eso se tiran los jugadores, hacen tiempo, me parece que Guaraní no tiene que entrar en eso. Va Barinaga, le quiere dormir, la anticipa Acevedo, lo tiene de nieto Barinaga, hay que certificar eso, Cristian, por favor, te lo pido, sale del fondo Villasanti, saludo para, dije Enzo, el bostero, ¿no? Porque si no se va a enojar. La pelota para, también hincha de la franja, como siempre, prendido, a de Alto Vuelo y FM Show, la pelota para Villasanti, rompe juego, traba. Era Balsangiá como rebotó el delantero franjeado y se va por un costado lateral. No le gusta nada el partido de Marzú, Gastón, ¿lo que dice allá abajo? No, quiere un equipo más intenso, pero que mantenga el orden en el fondo. Mientras que el técnico del conjunto visitante le pide a sus laterales que cuiden las espaldas. Considera que es el lugar donde Guaraní puede generar mucho peligro. La pelota con Almirón, la pelota le cometen falta, dice que no, Bardetti traba, lucha, gana, va Territo Pérez, falta, dice el árbitro, pero en favor de Sol de América, la gente lo cuestiona.
Habrá tiro libre desde un costado. Jan Terrero Ajero será para Sol de América. 14:30, 0-0 la historia. No se sacan ventajas todavía aquí en el Clemente. Somos FM Show, somos la radio líder a través de la 98.1, a través de sus repetidoras para el interior de la provincia, a través de la aplicación, a través de internet para todo el mundo, siguiendo al manto sagrado de Brasil, de todos lados, de Paraguay, del interior de Misiones, de todos lados, siempre junto al manto sagrado. Aquí la pelota para Villasanti, va encarando en slalom, entre 2, entre 3, metió un caño, lo prosperó, va Tarrito Pérez, igual limpió desde el piso, va para Benítez, por izquierda, metió el centro arriba, el cabezazo, la despejó Medina. Sobra para Almirón, que intenta recuperar terreno. Villasanti se confundió, se le terminó la cancha. Ahora el lateral para Guaraní en mitad de cancha. 0-0 la historia. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. 15 minutos de juego por la show, lo comenta Diego May. Es un poquitito más Guaraní, Antonio Franco. Monopoliza la pelota en esta parte del partido, tiene que estar más seguro. Y se viene Almirón, ganó la posición, entró Barinaga, la agarró muy fuerte Barinaga, qué bien la hizo Almirón, ganó la pulseada por la derecha, llegó a la última línea, lo vio el capitano, como vino el 10, le pegó la pelota muy arriba, llegó la franja en 15 de Diego. Y te iba a decir que tiene que apurar un poquito más arriba porque la defensa del Sol de América se está quedando bastante y está muy cerca de Acevedo. Fue a presionar a Almirón, ganó bien, se la sacó Villasanti, le picó justito a Barinaga que no llegó a conectar bien. Un arquero que lo ha sufrido bastante al número 10. Desde el fondo, Acevedo, enseguida Diego, repasame desde dónde nos sigue, le mandamos saludos a la gente, ahí si lo tenés más cerquita, yo ya casi no veo. Soy viejo, dijo un amigo. La pelota para Brites, intentó Rives, se cayó, se tropezó solo, era Di Martino, de mucha participación en el primer tiempo en Formosa, digo, pero acá todavía no lo tocó el 9. Por suerte, no lo llamemos al número 9, que estuvo bien en Formosa, a veces pivoteando, siendo la referencia área para Sol de América. Saludos para Franco, para toda la banda de Córdoba, nos están mirando, bueno, de Brasil, de Córdoba, del interior de Misiones, decías vos, saludos para la gente de San Javier, también acá en Posadas, perdón, voy a hacer autorreferencial, saludos para Tiago que está siguiendo a la Franco. Dieguito prendido, palpitando, sufriendo de sus inicios de vida, estamos todos locos nosotros, por eso transmitimos eso. La pelota para José Romero, va pasando círculo central, va queriendo conectar 3 dedos, corta bien Gato Mota, el árbitro dice la mano tenía pegado al cuerpo, no llores, Romero, por eso la recupera Pablo Mota, ensanchó por derecha, va Almirón, va, se viene Guaraní, ahora 0-0 la historia, momento de quebrar viejo, aquí la pelota le va sobrando para Pablo Mota, da un giro sobre su eje, la perdió, la recuperó Di Martino y va con todo el mundo, a ver qué va a hacer Di Martino, se amacó de un lado hacia el otro, rompe juego Reti, bien parado la franja, qué gracioso de Mota, ¿no? Cuando roba Reti se agarra la cabeza y le dice gracias por salvarme esta, digo. No hay que llamarlo 9, no hay que llamarlo Di Martino, se enredó el Gato Mota en la salida, le recuperó el 9, pudo ser complicado, por suerte llegó el bombero a Reti para salvarlo al Gato Mota. Saludos grandes para Manuel Duto y Lazaneo, hombres de esa final de 2019. La pelota le va sobrando para JM fuera del área, le quedó para Mirón, que va a sacar el remate, tiró, la agarró mordida, fue buena igual, cada pasito cuenta. Llegó Guaraní con Almirón, Diego. Cuando no se puede llegar tocando y no se puede tirar el centro, hay que probar de afuera también. Buena intención de Gato Almirón, le salió un poquitito desviado el remate, pero me gusta que Guaraní intente, que pruebe que si no puede llegar mano a mano también busque el remate desde afuera del área. Quizás algún rebote, una le va a quedar a Balsan Giacomo. Gente de Caseros, gran saludo allí en Buenos Aires, siguiendo la franja de Salto Encantado. También justamente de muchos lugares, Santa Cruz nos siguen. Desde Corriente Capital, prendida la transmisión de alto vuelo de Asunción, gente de Olivos, enseguida seguiremos con los saluditos también, siguiendo por todas partes, junto al manto sagrado, sufriendo con nosotros, por el momento 0-0 en 18, quedó Tarrito Pérez tendido, Gastón. Sí, es el lateral derecho de la franja el que está en el suelo, fue en el salto con el número 11 de Sol de América, quedó dolorido Tarrito Pérez, pero ella se reincorpora y sigue en buenas condiciones. Desde el fondo, reposición para la franja, 0-0 la historia. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Descargate la nueva aplicación de Multi Express y comprá sin salir de tu casa. Almirón con la pelota, rebotó Gómez, recupera Villasanti, recupera ahora la franja, bien parado, ahora bien plantado en su terreno, Bardetti pierde la pelota, Gato Mota, se juega la humanidad, se recupera Romero y la contra se da de Sol de América, a ver qué va a hacer Silvio, se frena ahora, ¿qué pibe? Claro, no quiere jugar lo que decía Dito Bancha, frena,
Romero en el círculo central, ensanchó por izquierda para Villasanti, va Paso de América, 19,5, 0-0 la historia. Como siempre, somos de alto vuelo y FM Show, la pelota para Villasanti, pasó mitad de cancha, va a la frontera, va Villasanti por el sector izquierdo, mete un centro, por suerte le pegó como yo. Reinicia Guaraní desde el fondo, 0-0 la historia. Gran saludo para nuestro amigo Franco, allí desde algún lugar de la Argentina, por estas vacaciones, ¿no? No en San Francisco. También por todo el equipo de alto vuelo que sigue prendido a la show. Aquí la pelota la va manejando como puede el equipo de Sol de América. Estigarribia se le escapó la pelota y hay un nuevo jugador tendido, Diego Bain, refirmando tu teoría de que Sol de América no quiere jugar. Y el amigo Oveja es fanático del siga. No importa si cae un hombre, dos, él siga el tucumano. Otra vez al piso el número 6, Maximiliano Gómez. Lo decíamos, Sol de América va a afinar y va a apuntar a su libreto. Se va a quedar, como decimos nosotros en el fútbol, cuida tu área, cuida tu quintita, se queda ahí. La defensa no sale mucho. Cuando la tenga que reventar, la va a reventar. Cuando se tengan que tirar al piso, lo van a hacer como ahora. Saludo para Lucho también, que seguramente está prendido, sufriendo con nosotros, palpitando de San Francisco. ¿Dónde está Luchito? De la Sierra, ¿no? Estamos en mal. Mamita querida. 21-0-0 la historia. Otra vez el número 6, Gastón, entendido, Rodolfo Gómez. Sí, es Gómez, el 6 de Sol de América, pero lo que recién pasó es que estaba por ingresar la asistencia acá los camilleros de Guaraní, pero Reckers, el cuarto árbitro, no lo dejaba hasta que autorizó Ovejas, y ahora sí, muchachos, después de unos minutos ingresó la asistencia médica. 21, juego detenido, aquí hay lateral para Guaraní en ofensiva, se va a reanudar el juego momentáneamente con 10 Sol de América. Bueno, ahora deberá Guaraní sacar rédito con este espacio, veremos, porque es de lo mejorcito Gómez en la línea defensiva, tanto en Formosa como acá. Mira, se toma el posterior, charla con los camilleros, habrá lateral para Guaraní, se va a reanudar el juego por la show. 21-21,5 ya, 0-0 por el streaming, estamos desde alto vuelo, lo buscas en YouTube y así tenés el partido. Todo el trabajo de Matías, de Fernando y todo el equipo de alto vuelo. Ahora lateral para Guaraní, quiere romper el cielo ante su gente. Aquí la va pivoteando Nacho Sonchaco como balón corner, tiro de esquina, será para Guaraní. Mega Seguridad, protección en acción. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión, Santa Catalina, casi Blas Parera. De vuelta Gómez en la cancha con 11, pero hay tiro de esquina, será cerrado, va Arinaga arriba, la despeja Acevedo con los puños, la franca que no puede, de pelota parada, va a la contra Di Martino, le topa Ardetti, recupera Ardetti con falta, dice el árbitro. Lo que siga así, viene de ventaja, quedó para Barinaga, habilitado, abrió bien para aquí, para que se venga Medina por el sector izquierdo, a ver qué va a hacer, va a meter un caño, no prosperó con falta, el árbitro dice que no fue nada. Para mí era centro, Diego, para mí era córner, porque se desvió con el caño en el defensor de Sol de América, Diego. Claro que sí, llegó hasta el fondo, llegó con lo justo Medina, pero la pelota pegó en el jugador de Sol de América. Me parece que el árbitro se quedó mirando más, y que no haya penal, que no haya falta, y no se dio cuenta que era córner para Guaraní, Antonio. Sí, porque Medina, en vez de tirar el centro, metió un caño. Bueno, llegó a tirar el centro, la pelota le pegó al jugador de Sol de América y se fue por la línea de fondo. Rápido Acevedo, agarró la pelota y sacó. Casi 23, arriba, intenta sigue arriba, corta Medina, la gente que se impacienta. ¿Qué pide la gente? ¿Qué pide la gente así? Gastón, impaciente la gente ahora, pero con el árbitro, ¿no? Sí, fue además también por esta última jugada, una dura entrada de Estigarribia, el mediocampista de Sol de América. Ahora sí Ovejas hace caso a eso, pero no, la gente no está conforme con el arbitraje. 23 minutos, viene Barinaga, mira hasta dónde bajó el capitano, le cede para Barrientos, Guaraní pasa a mitad de cancha, pasó la frontera, va contra Rito Pérez, se le escurrió la pelota, le quedó largo el pase de Barrientos, por eso el saque lateral en defensa será para Sol de América en 23,5. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Porque de noche Posada sigue activa, Petris Market atiende las 24 horas. Date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Aquí Mendoza la pierde, juega con Romero, la recupera, va recuperando allí Ardetti, traba, lucha, gana el otro Mendoza, era Mariano. Le va sobrando para Edu Flores, que no tiene problema, la manda para el campo rival, anticipa bien Villasanti, se le devuelve ahora para Facundo Mendoza, con falta el árbitro, vale, y ventaja, le quedó por izquierda, ¿para quién? Para Di Martino, va el número 9, ante la marca de Barrientos, le sale a presionarlo, amaga, metió el centro de Di Martino, pasado para Estigarribia, anticipa Medina, recupera la posición Estigarribia, ya por derecha, presiona el árbitro, ¿qué cobra? ¿Lateral? Sí, lateral será para la franca, en defensa, sigue 0-0 la historia aquí en el Clemente.
Empresa Nolasco, siempre con la franja. Todos los días ganá con la Poseada Misionera. El balón lo va manejando Medina, se apuró recién Medina en el lateral y lo dejó en un apriete a Edu Flores y ahora le dejan a Barrientos. La va recuperando bien ahora Pablo Mota, se viene la franja, toca ahora en defensa. Toca y toca la franja en casi 25 del primer tiempo, 0-0 con este resultado penales para definir al rival de Juventud Antoniana en búsqueda de un ascenso al Federal A. Por esta parte del país serán 4 en esta parte que nos limita a nosotros. Por el momento Juventud Antoniana no tiene rival. Si viene la franja ahora con Barinaga, ensanchó exigido para Almirón, va a llegar hasta la última línea, evitó el saque de meta, se fue la pelota por un costado. No está preciso Guaraní en 3/4, Diego. Se tiene que tranquilizar Guaraní recién en la salida, ahora en el ataque. Tiene la pelota, tiene para mí mejor pie que Sol de América, pero tiene que poner la redonda contra el piso, tomarse un segundito más, encontrar los espacios, porque se encuentran Barinaga, Rodríguez, hablan Almirón, la pelota le va a llegar a Balsantiago, necesita un poquito de paz la franja. Lateral será para Sol de América en mitad de cancha, se toma todo el tiempo del mundo Agustín Villasanti, que se proyectó como nunca en Formosa y hoy poco y nada, Diego. Porque Guaraní me parece que también apostó eso, como decíamos, ¿no? Tomó nota de algunos problemas, si se quiere, que tuvo la semana pasada, no lo deja llegar con comodidad al jugador de Sol de América, y eso es lo que tiene que hacer Guaraní, abrir la cancha. Recupera Barinaga, le quedó a Juan Manuel Rodríguez, con falta el árbitro, dice que no, se le escapó Di Martino, bien Morales, se planta en el fondo, gana, la sale limpiamente, lícitamente, el segundo marcador central de la franja Morales. Le quedó para Gato Mota a domicilio, para Orbetti, toca bien ahora Guaraní, se planta atrás Sol de América, casi resignado al ataque, solamente con Di Martino, se viene Barrientos, toma la conducción, se quedó por derecha para Almirón, metió un caño, lo prosperó, otra vez Almirón, se amaca de un lado hacia el otro, se le fue la pelota. Para mí no toda, pero el asistente se va cerca, lateral será para el equipo franqueado. ¿Está nervioso la franja, Diego? Para mí sí, para mí que los minutos estos que pasaron, esta mitad del primer tiempo, no llegó a concretar ese gol, que le hubiese dado obviamente la tranquilidad, pero no se tiene que desesperar, porque está jugando mejor, porque tiene la pelota, y porque cuando se encuentran, como decíamos, no los de arriba, los que saben, Barinaga, Mota, Rodríguez y Alan Almirón, genera fútbol. Bueno, a eso tiene que apostar la franja, a no desesperarse, y la gente a acompañar. Mucha gente prendida también la transmisión, como lo vive allá abajo. El banco de suplente, pero ahora me le decía Gastón, se viene Balsantiago como Manacho, le dejó para Territo Pérez con categoría, se limpia de un rival, se viene por derecha la franja, rebota finalmente en el Brites y se va por un costado. ¿Cómo lo vive el banco de Guaraní en estos momentos del partido, Gastón? Bueno, un Carlos Marzuk muy activo, no para dar indicaciones, quiere que su equipo esté más tranquilo en los metros finales justamente y se pueda adueñar del balón. Dura entrada sobre Almirón, el árbitro dice que sigue así, muy permisivo el árbitro, Diego. Pero además, si pretendía que eso fuese ventaja, digamos, para Guaraní, el pase después no llegó a destino, tenía que retroceder, era falta contra Almirón. Saludos para Liliana y para Valentín, que están siguiendo desde Mar del Plata también la transmisión de alto vuelo. La pelota arriba, le sobró para Villasanti, no quiere problema. Le chiflan, la pelota por un costado, lateral para la franja y ahora deja protagonista Gastón ahí abajo. Sí, lo que decíamos, no están contentos con el arbitraje del tucumano, por eso se lo reclamaba, Marzuk reclamaba y ahora se acerca el árbitro para justamente advertirle que pare con eso. 28:30, 0-0 la historia, el lateral en ofensiva será para Territo Pérez, le dejó para Balsantiago como domicilio, quedó muy corto el pase. Barretti, jugarse la vida, anticipa Barrientos, rebota en Gómez, le sobró en el círculo central la pelota a Morales, ensanchó por izquierda para Medina, va Guaraní, va. Se viene la franja ahora, retrocede, resetea el juego con Edu Flores, mientras mandamos un saludo a la gente de Avellaneda, que está siguiendo allí en Buenos Aires, presente en el Clemente, dice uno que está prendida la transmisión también, con el celu, en la transmisión en todo lado. De Florianópolis, también gente en Garupá, de Bahía Blanca, de Jardín América, todos siguiendo el manto sagrado, como siempre por de alto vuelo, porque nunca te abandona de alto vuelo y FM Show junto al manto sagrado. Se viene Barrientos, le quedó para Almirón, ensanchó con dificultad para Territo Pérez, anticipa bien Brites. De cabeza la manda el córner, ahora está un poquito mejor la franja, Diego. Porque tiene la pelota, porque me parece que llegaron los gritos desde el banco de suplente, que se tranquilicen, ya va a llegar la oportunidad, y me parece que también el grito fue atáquenlo Villasanti, porque todo es por la derecha para Guaraní. Para mí Villasanti, por lo que jugó en Formosa, y lo que jugó hoy, para mí Villasanti metió joda como nosotros.
más o menos. Recién se la sacó de encima. Sí, no quiere saber nada. No quiere la pelota, le está costando, cuando le tiran pelotazos a espalda no llega a cubrir, por eso me parece también que Marzuk le está indicando a su jugador, es por ahí, ¿no? Epa, se picó ahí abajo, Gastón. Sí, hay un cruce entre jugadores de Guaraní y de Sol de América. Esto está ocurriendo en el área justamente del conjunto formoseño. 29, hay lateral para la franja. Le digo, insistan lo que marcó Diego, hay que insistir con Villasanti, ¿eh? ¿Te acordás, Lolo, cuando íbamos por esas noches por la calle San Lorenzo y salíamos, bueno, así está, al otro día estaba Villasanti, ¿eh? Ojo, no lo veo bien a Villasanti, está pesado. Para mí comió 3-4 asados, se complicó la historia, 30. Otro jugador tirado en el campo de juego, Gastón ahí abajo, Sudamérica haciendo tiempo. Sí, nuevamente un jugador visitante y recién se acercó Di Martino, el 9 de Sol de América, para que lo atiendan. Ahora pide rápidamente asistencia médica al banco visitante. Si este resultado se mantiene, atento al nombre que tengo, que será clave. Atento al nombre que tengo. Nadie se imagina. El que adivina se gana una camiseta de Guaraní, yo se lo regalo. El nombre que tengo que puede ser clave en este partido, si se mantiene este resultado. ¿Está dentro de la cancha? No voy a dar pista porque si no me va a salir cara la camiseta. No voy a dar pista. El muchacho que está allá escuchando y moviéndose loco seguramente va a adivinar esa palabra que tengo. No frase, palabra. Juego detenido en el Clemente, 0-0, 31, somos de alto vuelo. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. Se va a reanudar el juego. 31, 0-0 la historia. Igual resultado en la ida. La gente que se levanta quiere levantar al equipo de Marzuk. Sudamérica resignado en este primer tiempo. Ya le decía Diego May por la show. Al lateral en ofensiva, veremos si en esta pelota Guaraní puede quebrar de cero. De una u otra manera siempre vale. Hay lateral para la franja, será Tarrito Pérez en forma de centro, quiere ganar Nacho Basajiaco por las alturas, picó, se quedó para mirar, metió una pelota arriba, la despejó Gómez como puede. Suscita el peligro, le va sobrando para Juan Manuel Rodríguez, limpió para quién, para Pablo Mota de la Medina, este sí para Pablo Mota, se agamacó perfecto, que viva el fútbol, limpió perfecto para Juan Manuel Rodríguez, mete el centro, perfecto el corte de Jope, juega bien Mota, marca la diferencia en el Clemente, Diego. Y cuando Guaraní encuentra espacios y cuando Guaraní encuentra fútbol es muy peligroso, muy linda la jugada de Pablo Mota, lo dejó solo a Medina, llegó, lo taparon justo al número 3 de la franja, pero sigue el peligro. El centro de Barinaga, la despeja como puede Di Martino en el primer palo, dando una mano en defensa, arriba corta, la manejando el propio Di Martino, ahora se macando, metiendo un sombrerito, le cometen falta, limpia bien, perfecto, estaba, siempre está el Tarrito Pérez, apareció por izquierda, se equivocó, ahora le recupera bien Pablo Mota, exigido, pegó en el volante franjeado, hay lateral, será para Sol de América en 32, que sale y respira. Mega Seguridad. Protección en acción. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Lateral, se toma todo el tiempo el mundo. Roberto Escofe. Parece saque manual por el sector derecho. Pasó mitad de cancha después de mucho tiempo el equipo formoseño. Abre lateral, lo hicieron rápido para Stiger Rives. Amacó, zona de gatillo, sacó el remaro. Arriba el disparo de Stiger Rivia. La primera clara que tuvo Sol de América, Diego. La primera clara llegó desde un remate, no puede ir ganar juego por suerte Sol de América, pero hay que tener cuidado, decía arriba, se acomodó, se sacó uno de encima, afortunadamente el remate se fue lejos. A tener cuidado porque Sol de América también va a apostar a esto, ¿no? Transiciones rápidas, 1 o 2 toques, pegarle al arco mano a mano quizás no tengamos, pero me parece que Sol desde fuera del área puede ser peligroso, por lo menos que no le peguen. Desde el fondo arriba intentó Barinaga, ganó el Miró, le quedó para Nacho, otra vez para Barinaga por derecha, va a meter el centro de primera porque le vio Juan Manuel Rodríguez, cortó perfecto, José, estaba bien parado, suscita el peligro, se viene Medina por izquierda, va a meter el centro del punto del penal, muy pasado hasta el Miró, la pellizcaron justo cuando estaba Barinaga también por el segundo paro. Insiste la franja, insiste, 34, lateral para Barinaga, limpió para Ardetti, este para Mótalo, para Medina, resetea el juego por izquierda la franja, lo presiona Di Martino. Otra vez para Guaraní, ahora desde el círculo central, muy adelantado la franja, muy atrás. El equipo de Sol de América le quedó para Tarrito Pérez, limpió para nadie, la recuperó ahora Villasanti y después le comete falta al Mirón. El árbitro
no es equitativo, porque entre la mínimo roce es para Sudamérica, para Guaraní no, Diego. Se dejó tirar y hizo la que hubiese hecho yo, está bien, sintió que Almirón lo tocó, que le tocó la espalda, se tiró el número 3 de Sol de América, pero me gusta Guaraní, recién estaba parado Barrientos y Morales en la mitad de la cancha, lo que habla de lo adelantado que está. Obvio, hay que tener cuidado en el retroceso, pero Guaraní Antonio Franco monopoliza la pelota, ya va a llegar, hay que estar tranquilos, llega al centro de un lado, viene del otro, está aturdido Sol de América y no sabe cómo salir. 34, casi 35 del primer tiempo, la gente se levanta en el Clemente, la gente que vino lentada al manto sagrado buscando esta super final, ya espera Juventud Antoniana, será el próximo domingo a las 6 de la tarde en el estadio de Güemes, allí en Santiago del Estero. Si la franja nos convoca, si el manto sagrado allí está, allí estaremos con De Alto Vuelo como siempre, como en todas partes, junto al escudo franjeado. La pelota de Mota, quedó corto el pase, la recupera Estigarribia, muy retrasado. Lo va a presionar Juan Manuel Rodríguez, dejó domicilio ahora para Di Martino, la perdió finalmente. Es hora para Mota, se equivocó Mota, la recuperó José Romero, Van Slaron, le quedó para Estigarribia, mete finta, no puede, ensanchó para Romero, toca ahora, respira Sudamérica con la pelota en su poder, se viene Mariano es Mendoza, le joden para Escofe, metió un centro de primera, va Di Martino, no puede en las alturas, Brites, se queda con la pelota de Edu Flores en 35. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Todos los días, el show de los impactos llega a 450.000 oyentes. La pelota es de Morales con un largo pelotazo, pivoteo Barinaga de cabeza, le quedó para Juan Manuel Rodríguez, quedó mal parado Sudamérica, se viene ahora Juan Manuel Rodríguez por izquierda, va a meter el centro, la pinchó para Barinaga, la dominó dentro del área, la cortó Gómez con el brazo pegado al cuerpo, dice el árbitro. Enseguida lo va a analizar Diego Gómez, pero llegó bien Guaraní, la agarró mal parado a Sudamérica. La maneja ahora Mota, limpió para Barrientos, no tiene problema Matías. La devuelve para campo rival, gana Almirón, no Brites. Se viene Brites con la pelota, Sudamérica ahora, y el poder de la pelota. Se frena ahora, pivotea bien, ahora Estigarribia, le pellizcan, intenta ahora Valfrancia, como corta bien Tarrito Pérez. Se queda con esa pelota, intentó Guaraní casi de primera con JM y con Barinaga, Diego. Estaba mirando recién la repetición por vía streaming, el de streaming de Alto Vuelo, le pega así en la mano, pero no es intencional. Cuando Barinaga la quiere bajar en el área, no la llega a controlar bien el número 10, por eso la pelota pega en el hombre de Sol de América. Bien Guaraní que recuperó y rápido salió para intentar agarrar la contramano. Esa defensa de Sol de América, como decíamos, está aturdido. La pelota para Nacho, pivoteó bien para Mota, le quedó largo el pase. Quiso de primera para Nacho nuevamente, o para JM Rodríguez, le quedó largo, se toma la cabeza de Gato, y no está preciso del todo en el partido, Diego. Cuando Mota meta un pase fino de esos que sabe, cuando pisa la pelota y encuentra a un jugador solo, vas a gritar. Resetea Sol de América, saque desde el arco, un saludo para la gente de Diamantes Entre Ríos, siguiendo la transmisión desde Alto Vuelo por FM Show y el streaming también. Lo buscás, no ves, palpitás, sentís, sufrir con nosotros como siempre. Le digo a Matías Curi que escribe al Instagram de Alto Vuelo, no es ese nombre, no está en la cancha. Es un nombre que, si me conocen, va palmo a palmo. La pelota para Villasanti, se viene por el sector izquierdo, Sol de América, le pone el cuerpo al Almirón, gana, se tropieza, se cae, por eso pega en Almirón y se va por un costado lateral, será para Sol de América. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Y ahora sumamos más servicios en el sitio samsa.com.ar. 38, otro jugador caído de Sol de América también, Diego, y sigue, ¿no? Sigue haciendo tiempo el equipo formoseño. Son 38, 15, 16 y habremos jugado, pero seguro, por abajo de los 25 porque se ha tirado Acevedo, porque se ha tirado Villasanti, solamente que está ahora en el piso de ese Escofe, no lo vio el árbitro y él sigue haciendo la parafernalia. Me parece que Sol de América también está apostando a eso, ¿no? Que se juegue poco porque la está pasando mal, porque Guaraní monopoliza la pelota, porque cuando la tiene la franja hay peligro. No, increíble, el árbitro cobró mano de Almirón cuando se cayó, pero mirá dónde fue, la mano fue al borde del área grande, si se quiere una mano, ¿no? Pero mirá lo que fue Romero, claro, ahora Mota le reclama, no fue ahí. Por eso digo, alguien tiene que acopar la palabra, sí, Gastón. Sí, justamente eso que marcaba, Pablo Mota advierte eso, de cómo adelantó la pelota, el jugador formoseño se lo dice a Abejas, y bueno, ahí sí, retrocede un poco. 39, tiro libre para Sol de América, un resbalón de Almirón, termina en un tiro libre del equipo formoseño que tendrá
La primera situación clara, o por lo menos peligrosa para el arco de Guaraní. 39-0-0, sufra conmigo, amigo, por las dudas. Hay tiro libre para Sol de América desde la izquierda abajo. José Romero le pegó al arco, busca pie, cortó bien Nacho, para atento, parado. Habrá tiro de esquina para Sol de América, oreja izquierda. Será Romero, también va Estigarribia para esa pelota parada en 39,5. 0-0 la historia, ataca Sol de América por primera vez con peligro del partido. Va finalmente el zurdo Villasanti en esa pelota parada. Va Villasanti con ese centro de la izquierda arriba, el segundo palo, muy pasado, le va saludando para Juan Manuel Rodríguez. Tenemos si le queda la contra para la franja, búscalo en la marinada contra el mundo, a ver qué va a hacer el número 10, capitán, traba, lucha, pierde, la pellizca, recupera bien el equipo formoseño, ahora va Brites, busca a nadie, busca regalarle a la pelota a Guaraní y ordenarse en defensa. Resetea el juego de la franja del fondo en 40. Ferretería Villalonga, 3764-696753. Empresa Nolasco, desde San Vicente, siempre con la franja. Bueno, 6 veces ya se ha tirado, ¿no? 6 veces los muchachos. Gran saludo para toda la gente de Flynn Irish Bar. La mejor opción, la mejor picada la tenés en Irish Bar. Las mejores cervezas artesanales de en Casares 1365. Detrás del sindicato de Luz y Fuerza. Flynn Irish Bar, las mejores cervezas, las mejores picadas. Increíble. Está bien con la patada del gigante junto al manto sagrado. 40 minutos de juego. Ahí detenidos en la franja. Gran saludo. Qué linda está Posada, Diego, qué linda, hermoso. Posada sustentable te muestra una imagen impecable de la ciudad capital de nuestra provincia. Impecable Posada, hermosa como siempre, como nunca. La pelota para Pablo Mota. Le quedó para Arretti, se reanuda el juego, anticipa bien Villalba. Le sobró el círculo central para quién, para Romero, limpia, Morales no tiene problema, va a intentar llegar al Mirón, pero no, la pelota se escurre por un costado. En 41 habrá el lateral, será para el equipo de Sol de América cuando se viene la modificación que es presentado por los amigos de Adorno Hermanos, representa la primera modificación en el equipo visitante. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Ya se realizó el primer cambio en conjunto visitante, se retiró lesionado y muy dolorido el número 9, Bruno Di Martino, y el que ingresó en su lugar es el 18, Joaquín Oviedo. Oviedo entonces en la cancha, bueno, de poca participación el 9, no parecía, ¿no? Dolorido, o en realidad el que parecía dolorido era Gómez en defensa. Bueno, primera modificación, 9 por 9. La pelota para Guaraní ahora con Juan Manuel Rodríguez por izquierda, mete en el centro, busca pie, corta Escofe, le sobra otra vez para JM, limpia bien para Medina que está bien posicionado, metió el centro, se desvió, quedó en el punto del penal, le sobra para Mirón afuera del área, le quedó incómodo, limpia para Ardetti a medias, anticipa bien Mendoza, rompe juego Barriento, le sobró para Barinaga, a ver qué va a hacer en la media luna, la pisa la masa, la esconde, pierde, ahora le quedó larga la gambeta. Recupera bien, ahora Mota, le quedó para Juan Manuel Rodríguez, va a sacar el latigazo, como puede Estigarribia, después completa el despeja Escofe, cuando Guaraní presiona puede llevar peligro, Diego. ¿Cómo le cuesta a Sol de América? Recién llegó con la punta del botín Estigarribia, le cuesta mucho al conjunto formoseño, ahí tiene que apurar Guaraní, pero tranquilo, ya va a llegar franja. La pelota para Juan Manuel Rodríguez, limpia para Mota, metió el centro muy cerrado. Casi sin querer, queriendo Mota, se le fue cerrando a Acevedo. La pelota apenas afuera. Querés hacer el mejor deporte, querés compartir un buen momento con tus amigos. A la Nova de Padel, el mejor lugar para compartir este tercer tiempo y también hacer deporte. Tiro magia, decía el productor general de Alto Vuelo. El Nova Padel, ¿no? Y hace deporte. Ya tira magia y después hace deporte. Siempre el Nova Padel. Allí las mejores canchas la tenés en Nova Padel. 43 minutos, parte final ya del primer tiempo. La despeja Territo Pérez. Ahora insiste Guaraní en la parte final del primer tiempo. Se viene ahora bien Barinaga, la limpió para Almirón. Hizo con Juan Manuel Rodríguez. Retroceso impecable, sigue Rivia, lucha Mota, se le escapa la pelota, bien Ardetti entre dos, corta Gómez, no quiere problema. La manda para campo rival, intentó Oviedo, le sobró para Mendoza, anticipa José Romero como puede, va bien ahora Medina, hace uso de la pelota, dejó a domicilio para Pablo Mota, limpió para Nacho, pivoteó perfecto para Medina, quedó larga, quedó corta, pero igual la anticipa bien Medina, le sobró para Pablo Mota, insiste Guaraní ahora por izquierda, va a poner el cuerpo, siga arriba, le gana la posesión a Medina, el árbitro dice que no siga, que siga, que no fue nada, Estiga arriba con la pelota, quiso con Oviedo, limpia bien ahora Barrientos. Se quedan 44 minutos la pelota en Edu Flores. En panificados, pastas, lácteos, fiambres y quesos, siempre. California es el supermercado.
Mega Seguridad, protección en acción. La pelota con espacio es para Facundo Mendoza, quedó larga, era Mariano. Recupera bien, Morales estaba bien parado, le quedó para Mota, el circo central, limpio perfecto para Juan Manuel Rodríguez, el primero. Hoy que va a ser Juan Manuel Rodríguez, se le fue muy larga la pelota. Esto fue penal, Esto fue penal, pero clarito, fue el córner, señores. El árbitro dice que fue pecho. Qué bien Mota limpió para Rodríguez. Llegó la última línea, parecía que le pegaba el arco, Diego, le quedó larga. Y hay tiro de esquina para Guaraní. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Hay tiro de esquina. Oreja izquierda, va Rodríguez con esa pelota parada del punto del penal. Arriba Villalba, le sobra para Territo Pérez, va a meter el centro de primera, volvían mucho, le quedó para Nacho, que está en offside, señor. Él volvía el último en volver. Repone Sol América del fondo. Gran saludo para toda la gente del Nova Padel allí en San Martín, 2480. Puedes compartir un buen momento allí en Nova Padel en San Martín, 2480. Saque de arco será para Sol América. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. 45, veremos cuánto adiciona el árbitro, no sé si lo viste, Gastón. Sí, 5 minutos más adicionó Ovejas, vamos hasta los 50. 5 minutos más, justificado, ¿no, Diego? Sí, claro, con todo lo que se tiraron los muchachos de Sol de América, parece que se quedó corto. La pelota de Medina, 5 dice Lolo, bien, gracias. Aquí la pelota de Barinaga, le puso el juego, le ganó, le quedó para quien Calmirón. Se proyecta muy exigido Territo Pérez, igual va a llegar bien Territo, tractor, va por el sector derecho. Tenemos en la última, Guaraní puede correr el cero, metió el centro, muy pasado, y la contra será de Estigarribia. La pelota para él, va el número 10, la pisa, la masa, la esconde, la juega para quien, para Mendoza, rompe, juega Betty, gran partido el negro. Va la pelota, ahora le comete falta, sigue, el árbitro dice, la limpiaron bien, perfecto para JM, va a meter el centro, la pinchó, ahora era el punto del penal, le abre los brazos, Barinaga, dice, tiramos el segundo palo, que yo gano, si yo mando y yo gano. Insiste Guaraní en la parte final del primer tiempo, 46, se viene Medina enganchando en Slalom, le quedó ahora para Mota por izquierda, metió un centro, un buscapié, corta Romero, todo atrás de América, haciendo la réplica ante Guaraní, va intentando arriba, pidió penal Medina, no le dan, suscita el peligro, quedó borbollando, metió el centro Mota, segundo palo, Barinaga de cabeza, saltó antes, el árbitro dice con falta de Barinaga. Solamente deja bien esa infracción, por eso el tiro libre del fondo será para Sol América en 47, Diego. ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó en el otro jugador tirado? Sol América está pidiendo por favor que se termine este primer tiempo. La ha pasado muy mal el equipo formoseño en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Es mejor Guaraní porque tiene la pelota, porque abre la cancha, porque llega con centros. Si se tranquiliza un poquito más, la franja va a encontrar el espacio que necesita. Por ejemplo, para ponerlo mano a mano al Santiago. Por ejemplo, para que Barinaga llegue mano a mano, valga la redundancia, contra Acevedo. Si se tranquiliza un poquito más, la franja va a tener ese segundo que necesita, porque es mejor, porque es más, y porque entendió que más allá de que es una final, hay que poner la pelota contra el piso y jugar al fútbol. 47, iremos hasta los 50, lo dijo Gastón, lo marcó Ovejas. Nosotros estamos en De Alto Vuelo, somos FM Show, somos la radio Liber, por el 98.1, a través de sus repetidoras para el interior de la provincia y también a través del mundo por internet. Si no nos ves, en realidad ves el partido, no nosotros por suerte, ¿no? Caripela por 1000, pero ves el partido a través de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo. Pasa vacío para que corra Bartechea, como anticipar bien Acevedo, se queda con esa pelota. En 48 sigue haciendo tiempo el equipo de Sol de América aquí en el Clemente. Como helados somos, no se puede parar de tomar. Duomo, riquísimos. Duomo. Opera con Banca Internet. Macro, tu banco cerca siempre. La pelota de Rodríguez, ¿quién es el técnico de Sol de América? ¿Penisoto? Nunca más Penisoto. La pelota para quién, para Pablo Mota, limpia perfecta para Rodríguez, va a meter un caño por Profelón, perfecto, metió el segundo palo, muy pasado, y vuelve a llegar el capitán, muy exigido, no llegó finalmente, pegó en el banderín, igual se fue. La hizo bien, inició bien la jugada Juan Manuel Rodríguez, le falta la pizza al último pase de Guaraní, Diego. Le falta esta última puntada para poder llegar, para poder convertir en realidad, porque ha llegado Guaraní. Antonio Franco ha pisado el área de Acevedo, ha pasado gran tiempo en el área de Acevedo, pero todavía le falta ese puntapié final para festejar. La pelota de Romero, 49, le quedan 60 segundos del primer tiempo. La pelota la va sobrando para Morales, no se quiere complicar, la rebotó por Oviedo, le sobra ahora para
Barriento la manda para campo rival, la domina bien José Romero, la pinchó Valsecchia como está habilitado Barinaga, a ver qué va a hacer de espalda, pivotea, le dejó domicilio para Ardetti, chamaca de un lado, viene el negro, va Ardetti, a ver qué va a hacer, cambio de frente perfecto para Rodríguez, corta, sigue Rivia como un 4 bis, le sobra igual a Rodríguez, le deja ahora Medina, todo por izquierda, Guaraní inclina en la cancha, en la parte final del primer tiempo, la última se termina, va Mota, alzó la cabeza, habilitado perfecto para Medina, se llevó puesto el jugador, falta, sí señor, de Cigarriba y tiene que ser amonestado, si Beja no tiene una venda en los ojos, hay tiro libre para Guaraní, Diego. Tiene que ser amarillo, si cobra falta es amarillo al borde del área, cortó una posibilidad, una chance de centro muy clara, gran pase de Pablo Mota para Medina. Han sufrido muchísimo los laterales de Sol de América hoy, porque Guaraní lo ha obligado. Bueno, ojalá este primer tiempo se termine con lo que Guaraní se merece, porque hace rato que la franja es más que Sol. 50, esta y se termina el primer tiempo, suba el volumen de su televisor, de su compu, su celular, y ahora Oviedo, bueno. Pero recién entró Oviedo. Oviedo, dice, vea como lo caga pedo, literalmente, disculpen la mala palabra, lo caga pedo Bejas, lo caga pedo Bejas. Oviedo, ¿no? Y grandote también, bueno. En esto no tiene que entrar Guaraní. No tiene que entrar porque el árbitro puede enojarse y terminar el primer tiempo, lo puede hacer, está en su derecho. Exactamente, pero además porque no le conviene, porque Guaraní ha sido mejor desde el fútbol, desde proponer, desde el juego. Sol de América simplemente se dedicó a hacer tiempo, a esperar un error de la franja, por eso Oviedo entró ¿cuánto? Ante nada, menos de 10 minutos y se tiró al piso. Y lo caga para el árbitro, y hay tiro libre para Guaraní, y hay tiro libre para el capitano, al borde de la raya de cara a 1 metro, del área grande. Callejón del 11, hay ángulo para él, porque solamente él sabe hacer esto. Hay 4 en la barrera, siempre soñé conmigo, porque acá siempre pasa algo, amigo privilegiado de mi vida. Hay tiro libre para Barinaga, hay tiro libre para Guaraní, hay tiro libre para Misiones por la show. Habilita Bejas, 4 en la barrera, Acevedo tiene miedo. El tiro libre será del 10, tiró las manos y el rebote, le quedó para Morales, tampoco Medina, también toca el tiró, otra vez el rebote, la despeja como puede Sol de América, se salvó Sol de América, lo tuvo la franja, Diego. Qué gran remate de Barinaga, porque lo buscó el arquero, buscó el error, se encontró afortunadamente para él Acevedo con la pelota, porque no veía al arquero de Sol de América, que ahora sigue haciendo tiempo, que ahora se tira al piso. Es más la franja, está muy nervioso el equipo formoseño, no tiene que entrar en ese Guaraní, porque ha sido mejor durante todo este primer tiempo, porque ha buscado más y porque va a llegar. ¿Siempre pasa algo? Lo tuvo el tiro libre Barinaga. En esta parte final del primer tiempo se va a terminar la primera etapa por la show, 0-0 la historia. Lo espera Juventud Autoriana, lo espera el equipo Santos Salteño, que hoy le ganó a Talleres de Perico por penales. Nunca le sobra nada a Juventud Andoniana en el campeonato, digo. La verdad ha sido un torneo bastante magro para el conjunto salteño, pero llegó a la final. 52, la última se termina, aguanta Nacho, dejó pasar, hay córner, sí señor, hay córner, el tiro de gira, la última se termina, señores. Bien Bejas, bien Bejas, digo, porque deja jugar los minutos que faltan. Es que desde que Gastón dijo que se jugaban 5 más, por lo menos se pararon 2 o 3 minutos, porque los jugadores de Sol de América se tiraron. 52 y medio y se termina, pelota parada, hay tiro de esquina desde la derecha, tiro cerrado porque no fue Barinaga, levantó el zurdo JM, podemos JM, tu vieja lo sigue por de alto vuelo siempre, el centro arriba, el cabezazo lo despeja como puede Romero, hay lateral, hay corre lateral, dice el árbitro, deja una más, veremos a ver si Guaraní puede quebrar este corner finalmente, dice el árbitro, no, lateral, sí señor, lateral, será la última. Dale Mota parece que dirige el tránsito. Le dice, vení Tarrito, vos hacés el saque manual, mételo al centro, vos, Rodríguez, andá en busca de un rebote. Está bien Rodríguez, intentó, pasa. Sí, pasa, claro. Dijo el Laudero, aquí la pelota le va a hacer el lateral. Arriba Nacho, el rebote, ¿para quién? Para Almirón, corta Brites, le sobra para Mota. Está en offside, Almirón sí señor volvía y se va a terminar el primer tiempo. Cuando saque Sol de América se va a terminar la primera etapa. Lo pudo desnivelar Guaraní en esta parte final del primer tiempo, Diego. Ha sido mucho más. La franja no ha encontrado esa puntada final que decíamos, no ha encontrado a Baltanyá como cara a cara con Acevedo, pero ha sido mucho más Guaraní. Final del primer tiempo, lo pitó Bejas, se ha terminado la primera etapa en el Clemente. Terminó el primer tiempo. Se ha terminado la primera etapa, empatan Guaraní y Sol de América 0-0. Están los jugadores en el círculo central, mientras Bejas le dice a los jugadores de Guaraní, tranquilícense, porque estoy adicionando todos los tiempos, los minutos que sean necesarios. Señores, los equipos rumbo vestuario, nosotros a una pausa con el gran
Walter Ojeda. Nosotros una pausa y después se viene el comentario por la show de Diego Bain de este primer tiempo entre Guaraní 0, Sol de América 0. Pausa y venimos. Viví el fútbol en la show. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764 69 67 53 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Prevención ART. Cumplimos 25 años evolucionando día a día para hacer del trabajo un lugar más seguro, evolucionando en la prevención de accidentes, en el uso de las tecnologías y en la calidad de la atención médica, cuidando el recurso más importante que tiene una empresa, sus trabajadores. Prevención ART. 25 años cuidando a tu gente. 25 años cuidando a tu empresa. En Misiones, Organización Lobel Roulet y su red de productores. Avenida Cabret 2109, teléfono 376 44 29 200. Banco Macro te trae Viumi. Resolve tu manera de cobrar y prepárate para crecer. Hacelo con el lector de tarjetas para cobrar en tu negocio o con link de pagos para cobrar a distancia en tus redes sociales y WhatsApp. Crea tu propia tienda online o suma el botón de pago web a tu página. Conoce más en viumi.com.ar. Viumi, hacela fácil. Macro, cerca, siempre. Cartera de consumo. Más información en www.viumi.com.ar. En los momentos más duros, Nolasco te acompaña. Nolasco te acompaña. Servicio de ambulancia, cremaciones y sepelios. Traslados locales, nacionales e internacionales. Nosotros nos encargamos. Con vos en todo momento. Marmolería y diseños para el descanso eterno. Con Empresa Nolasco. Con Empresa Nolasco. Hacé tu consulta al 3755 58 69 49. ¡Qué garrón tener que aislarte en verano! ¡No, no! Por eso, disfruta de todas las actividades cuidándote. Usa barbijo en espacios compartidos, ponete alcohol en gel, tosé en el pliegue del codo y no compartas elementos personales. Posadas, linda en verano. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764 69 67 53 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. Con Red Mutual, la vuelta al cole es más fácil. Comprá la compu, llená la mochila y resolvé las listas de compras de una sola vez. Accedé a una ayuda económica en cuotas fijas y en pesos. Tenemos un plan a tu medida. No lo dejes para último momento. Llama al 0800 444 1515 o ingresá a www.redmutual.com.ar. Red Mutual. Estamos con vos. Sonreí, sonreí. Hoy por la tarde tenemos un paseo sin prisa. Nos vamos a un California a merodear entre las góndolas y descubrir el mundo de sus productos de primera calidad. Una isla de fiambres y quesos, bodegas de vinos de marca, lácteos de todo tipo, pastas variadas. Venga a California. 7 locales, 5 estrellas por toda la ciudad. California es el supermercado que le conviene más.
Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. Cervezas artesanales, picadas y pool, todo eso lo encontrás en Flint Iris Bar, el bar irlandés. En nuestra mesa todos los días, con el pan. En el Grupo Petri, este verano vas a encontrar lo que querés. A toda hora, todos los días, en las panaderías Petri hay deliciosas razones que te invitan a pasar. Ya sea para acompañar el desayuno, o antes de ir a la pile o a la playa. Y para el mediodía o noche, comidas ricas, recetas caseras, hechas por los maestros del sabor. En Garpá, Fátima y Posadas, Petri, il pane nostro di ogni giorno. Misiones te invita a la séptima maravilla del mundo. Todos los días del año, el Parque Nacional Iguazú está esperándote. Sus 275 saltos de agua prometen enamorarte. Paseos a la luz de la luna, Garganta del Diablo, tren ecológico y la mejor gastronomía. Iguazú, maravilla del mundo en Misiones. De alto vuelo, de lunes a viernes, de 19 a 20 horas, por La Show. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Quiniela Poseada Misionera, con la que podés ganar el pollo acumulado todos los días. ¡Y qué pollo! ¡Impresionante! Con premios desde los 5 aciertos. Convertirte en millonario nunca fue tan fácil. Quiniela Poseada Misionera. Administra y garantiza Eliplic. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Bien, retornamos aquí desde el Clemente Argentino Fernando de Oliveira. Estamos en el entretiempo entre Guaraní, Antonio Franco y Sol de América. Están empatando 0-0 en el partido final, esperando el pase a la superfinal que lo va a enfrentar a Juventud Antoniana, sea Guaraní o sea Sol de América de Formosa, el próximo domingo a las 18
en Santiago del Estero, el estadio de Güemes. 0-0 el primer tiempo por la show. Lo va a comentar Diego Bain a través de los amigos de Ícaro, la mejor indumentaria deportiva. Ícaro nos trae el comentario por la show de Diego Bain. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del Mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Sí hubo un equipo en esta final, tanto en Formosa como en estos primeros 45 minutos aquí en Posadas, que quiso jugar, que quiso ganar y que intentó, valga la redundancia, jugar al fútbol y poner la pelota contra el piso, fue Guaraní Antonio Franco. Cuando la franja encontró los espacios, cuando Mota se encontró con Rodríguez, con Barinaga, con Alan Almirón, hoy reconvertido en una especie de 8 con más presencia ofensiva, llegó al área que defiende Acevedo. Sol de América se apegó a su libreto, al mismo que había mostrado la semana pasada, a intentar cortar esos circuitos de juego, a hacer tiempo cada vez que pudo. Por eso este primer tiempo no duró 45, duró más de 50 en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Guaraní lo puso nervioso, Sol de América, que se replegó, que se puso y que empezó a jugar muy cerca de Acevedo, que no encontró las vías para salir de contra, algo que le sienta muy bien, pero Guaraní, a este Guaraní Antonio Franco que quiere jugar la final por el ascenso al torneo federal A, le faltó un poquito de paciencia. Esa puntada final, ese pase de Mota para encontrar a Rodríguez, para encontrar a Almirón y el centro para Balsancha. Como ya va a llegar, seguramente franja, vas a tener alguna, vas a tener ese mano a mano que tanto espera esta gente que ha colmado el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, porque entiende que hoy Guaraní tiene que pasar, que entiende que Guaraní el fin de semana que viene tiene que ir a Santiago del Estero a jugar contra Juventud Antoniana, que entiende que la franja ha sido más, pero que en este torneo regional, y como siempre manda el fútbol, no se gana por merecimientos. Por eso, los 45 minutos que ojalá tengamos a continuación sean con algún gol de la franja, buscando esa tranquilidad, ese segundo de más para poder definir, para estar tranquilo, para que Julio Quiñones relate alguno de los goles de la franja. Hasta allí el comentario del entretiempo entre Sol de América, Guaraní y Sol de América, que empatan 0-0, la voz de Diego Bain por la show. Nosotros nos vamos a la última pausa, se nos viene el segundo 45 minutos, se nos viene la decisión. Siempre lo vas a vivir por la Radio Líder FM Show. Pausa y venimos. En los momentos más duros, Nolasco te acompaña. Nolasco te acompaña. Servicio de ambulancia, cremaciones y sepelios. Traslados locales, nacionales e internacionales. Nosotros nos encargamos. Con vos en todo momento. Marmolería y diseños para el descanso eterno. Con Empresa Nolasco. Con Empresa Nolasco. Hacé tu consulta al 3755 58 69 49. Viví el verano en Posadas. Disfrutar de las playas, parques y puntos turísticos. Actividades para toda la familia. Música en vivo, espectáculos, actividades culturales, paseos guiados, teatros, shows infantiles, deportes, juegos, ferias de artesanos y mucho más. Entérate qué hacer en estas vacaciones en posadas.gov.ar/verano o seguinos en @muniposadas. Posadas, linda de nuevo. Ahorrate el trabajo de buscar precios para tu obra. La mejor calidad y el mejor precio está en Ferretería Villalonga. Acércate a San Martín, casi Chacabuco, y encontrate con el asesoramiento que necesitas, el envío rápido de materiales y las marcas líderes del mercado. Ferretería Villalonga. También recibe tus pedidos al WhatsApp. Escribinos al 3764 69 67 53 y te presupuestamos en el acto. Villalonga. Calidad, rapidez y el consejito que necesitas. En Sansa, incrementamos nuestros servicios online. Ingresá en www.sansa.com.ar.
Regístrate y podrás consultar el estado de cuenta y consumos, descargar tu resumen, realizar el pago online y comenzar a recibir la factura todos los meses vía email. También podés consultar si se están realizando trabajos técnicos que afecten al servicio de agua potable en tu casa. Además, podés denunciar conexiones clandestinas y realizar todo tipo de consultas y sugerencias. Desde tu PC o celular, ingresa ahora en www.samsa.com.ar y accede a todos los servicios que disponemos para tu comodidad. Samsa. Invertimos en la vida. Viví el fútbol en la show. Seguimos en el Clemente, seguimos en la cabina número 1 de este escenario imponente aquí en el Clemente Argentino Fernando Leveira, en Villa Sarita, el barrio populoso aquí de la capital misionera. Ya está Guaraní Antonio Franco en el campo de juego, está la Terra Orbital, no así Sol de América, que seguirá con esa metodología, digo, de hacer tiempo, de ponerle pausa al partido, de frenar el andamiaje de Guaraní. ¿Será eso? Sí, seguro, porque la pasó mal durante los primeros 55 minutos que se jugaron aquí en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira, porque además es como una respuesta cuando no tiene respuesta, ¿no? Cuando no puede salir jugando, cuando no tiene espacio, porque Guaraní no lo deja, porque lo ha obligado a eso. Bueno, los jugadores de Sol de América se tiran, porque además, una cosa es tirar la pelota afuera, ¿no? Uno puede decir, bueno, me saco el problema encima, tiro la pelota a la platea. No, bueno, Sol de América entiende perfectamente que eso no le va a resolver el problema, entonces sus jugadores se tiran, hacen tiempo. El tema es, ojalá así sea, ¿no? Guaraní mete un gol. ¿Y ahí? Y ahí veremos y vamos a ver la respuesta que sucede en los 45 minutos finales. ¿Gastón, alguna variante en uno y otro equipo? No, Julio, en Guaraní son los mismos 11 y en Sol de América también. Solamente repasar que cuando transcurrían los primeros 45 minutos ingresó el 18 por el 9. Perfecto, moverá la franja, se pondrá en marcha el partido final, la parte final del partido que va a definir al rival de Juventud Antoniana el próximo domingo en Santiago del Estero, buscando el pase al Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino. Todo listo, Ovejas, todo listo, amigo tucumano. Suerte para él, para todos. Nosotros menos para los formoseños. Hay juego en el Clemente, ya juegan Guaraní y Sol de América los segundos 45 minutos. Arranca el segundo tiempo. En los relatos, Julio Quiñones. Y por la show siempre por de alto vuelo, que nunca abandona el manto sagrado, que está desde el inicio, primeros instantes de este segundo 45 minutos. La pelota la va manejando Barinaga. Se desvía finalmente Villasanti, se va por un costado lateral, será para la franja en ofensiva, va Torrito Pérez rápido para Mota. Mota limpió para alguien y no había nadie, ese alguien era nadie, era el aire. Le recupera Stigarrillo, va a toda velocidad, le sigue la marca de Dina, quedó atrás, le miró por el retrovisor, va Stigarrillo a toda velocidad, corta bien Morales, perfecto Ariel Morales. Salvó la ropa, se ganan los aplausos y manda la pelota al lateral que corresponde a Sol de América antes del minuto de juego del segundo tiempo. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos. 3764-279313. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Hay falta en ataque, dice el árbitro. Era de Oviedo o de Cigarrillo, mejor dicho, sobre JM Rodríguez. Tiro libre del fondo será para Guaraní. Mucha gente prendida a la transmisión de Alto Vuelo a través de YouTube, Diego. Un montón de personas están comentando, están mirando la transmisión, digamos, a todas partes del mundo. Sí, hay saludos de Córdoba, mira, de Jardín América, hay gente, guarda acá también, hay salteños que están mirando, porque como decías vos, ¿no? Juventud Antoniana ya está en la finalísima, quieren ver quién será el rival de su equipo. La pelota de Almirón, le cortaron la pelota, sí, la ilusión también, cortó Buena Romero, metió el pase largo para Oviedo, que es rapidito, corta bien, estaba bien parado, Matías Barrientos, limpió, ahora para Medina, va Jonathan, la perdió ante la marca de Cigarrillo, es peligrosa esta, se viene Cigarrillo, sacó un disparo, rebotó en el pecho, y en la zona de abajo de Morales, hay córner, hay tiro de esquina para Sol de América en 2 minutos de juego del complemento. Empresa Nolasco, siempre con la franja. Showroom imperdible en electricidad, La Unión. Atención personalizada. Vení, La Unión te espera. Las mejores canchas, la bebida fría siempre del tercer tiempo y las mejores
cosas con tus amigos, compartir. Es el Nova Padel en San Martín 2480. Allí tira magia, dice mi amigo, mamita querida. Y después hace deporte, dijo Diego. La pelota es para Sudamérica, tiro de esquina, oreja derecha. Será Romero, el centro arriba, corta, bien parado. Estaba Nacho dando una mano en defensa. Le va a sobrar para José Romero, otra vez el capitán, el interminable José Romero. Se dio para Gómez, metió un centro al punto del penal. Arriba la descuelga Edu. Y sale rápido a ver si la contra de Guaraní puede ser esta. La pelota para el Mirón, muy exigido. Va a llegar el negro, a ver qué va a hacer. Bien Alan. Llegó hasta la última línea, a ver qué va a hacer. Va a meter el centro, busca pie. Corta Mendoza, era Mariano. Por arriba los centros, digo, por favor, una por arriba. Llegó con lo justo Almirón, gran pelotazo. En realidad no fue un pelotazo, fue un pase de Edu Flores. Llegó con lo justo Almirón, no pudo mandar el centro para Balsan Giacomo, pero otra vez la franja por los costados está empezando a lastimar y está empezando a ser dueño de la pelota. La pelota es descolgada por Romero, que ahora está como un central. Línea de 20 tiene Sudamérica, la contra será ahora para Estigarribia, que apareció por izquierda y es rápido arriba, a toda velocidad Bali, gana la pulsada del jugador de Guaraní, va, traba, lucha, gana igual, gana Estigarribia, la pisa, se le escapó ahora la pelota. El árbitro dice que el último en tocar fue el jugador franjeado, era Barrientos, a ver, tiro de esquina. Está un poquito más vertical el equipo visitante, Diego. Tomó un poco de aire Sol de América, Estigarribia se hizo dueño de las contras que hasta ahora tuvo. Gran velocidad del número 10, un ratito lo veíamos con Medina, ahora por el lado izquierdo del ataque de Sol de América. Espero que se haya cansado, espero que le haya durado, 4 minutos. Que se haya dado y así lo vemos, mirá cómo se toma aire de todos lados. Hay tiro de esquina, oreja izquierda, será para Sudamérica el segundo en este segundo tiempo. El centro de Romero cerrado, el cabezazo allí se despejó. Era finalmente, se había desviado el Morales, el árbitro dijo que no, que el que desvió fue Gómez, por eso hay saque desde el arco, será para Guaraní, 0-0 la historia en 4. Multiexpress, 25 años ofreciendo el mejor servicio. 3 locales en Posadas. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. No es virtuoso Medina con los pases largos y lo dice Mota ahora, Diego. Es que no tiene que apostar a eso Guaraní. Ha demostrado en el primer tiempo, cuando se juntaron, Mota, cuando hizo un equipo más chico, como se hizo habitualmente, no dejó tantos espacios en la mitad de la cancha, llegó con peligro, llegó por las bandas. Estos pelotazos uno los puede tirar cuando van 90, 45 del segundo tiempo, ya no tenés otras opciones, bueno, pero ahora que Guaraní ha demostrado que es mejor con la pelota contra el piso, me parece que hay que buscar otras opciones. Casi 5, saque desde el arco arriba, intentó otra vez Estigarribia, me tiene podrido Estigarribia, quiere decirlo. La pelota la va manejando Estigarribia. Pasó de largo Morales con falta, el árbitro de área de ventaja, le quedó para Oviedo, entre 2, entre 3, se frena ahora el número 18, pasó entre Barrientos, va a meter el centro, el segundo palo, está mejor Sudamérica, mete el centro, muy pasado, no había nadie. La descuelga, Edu Flores se queda con el balón. En 5 minutos todo lo que sucede hoy y el fin de semana siempre está en la tira diaria deportiva en la red de líder de alto vuelo con la construcción de Lolo, de Gastón, de Guto. Mañana me toca estar también con los muchachos en estos días. Hay que elaborar un poquito, Lolo. 5:30, 0-0. No lo veo bien ahora Guaraní en esta parte de este arranque del segundo tiempo, Diego. Es que en realidad hay que estar un poquito mejor de Sol porque salió de ese asedio que tenía, por lo menos el que terminó en el primer tiempo. Guaraní sorprendido si se quiere, ¿no? Porque el conjunto formoseño le sacó la pelota, pero me parece, como hablábamos al final de la primera etapa, a no desesperarse. Guaraní ha demostrado que cuando tiene la pelota y la mueve de un lado al otro, es mejor que el Sol de América. Hay que ver cuánto le dura también al conjunto formoseño esta presión cerca del área de Flores. La pelota de Barinaga, pivoteó por derecha para Territo Pérez, llegó hasta la última línea tropezando, igual le quedó para Gómez, la despeja para Campo Rival, juega solamente de contra Sol de América. Bardetti gana, la pellizca Territo Pérez, le quedó para Barinaga en posición de remate, no, de espalda al arco, la pinchó para Mota, Mota habilitado para Nacho, media vuelta y ¡pum! Por poquito no lo hizo Nacho, la hizo muy bien Guaraní, la pinchó Mota, le quedó de espalda al arco para Nacho, Balsacía como un giro, las dos peritas mordidas, pero nunca llegó a Acevedo, la pelota se fue pidiendo permiso, se despertó la franja, Diego. Y cuando se juntan los que saben jugar al fútbol, pasa eso que acaba de relatar Julio Quiñones. Qué linda pelota le puso el gato Mota a Balsacía, como sin mirar al arco, se dio vuelta por nada. Hay que tranquilizarse, franja, ya va a llegar. Los amigos de Ícaro, la mejor indumentaria, vestite como la franja. Ícaro nos presenta la voz de Gastón Machado, el banco de suplente de Carlos Marzú. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital.
Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Nahuel Clavero, Quique Vidalba, Brian Domínguez, Manuel Roa, Darío Cardoso, El Pájaro Benítez y Ezequiel Monzón Cabral, las opciones que tiene Marzú. Perfecto, reanuda el juego con Edu Flores, a la pelota la va manejando Medina, 7:30 ya del segundo tiempo, 0-0 la historia. Por el momento este mejor arranque fue de Sol de América. Por ahí quiere la réplica, lo tuvo también Nacho, ese instante no va siempre, lo escuchás por la show, por de alto vuelo. La pelota es de Barriento buscándolo a Nacho arriba dentro del área, lo dominó con dificultad, por eso le sobra para Villasanti. Ahora para Romero, intenta Mendoza, va Facundo, limpió perfecto para el otro Mendoza que es Mariano, pasa al vacío para que corra Oviedo, le ganó la posición. Falta, sí señor, falta, El árbitro no cobra nada, pero fue infracción. Claro, empujón de Oviedo, Diego. Pero además del árbitro, el línea no cobró nada. El árbitro estaba lejos, estaba en la mitad de la cancha. Se ve igual, pero en línea es el que tenía que cobrar la falta contra el número 2, hoy de Guaraní, Antonio Franz. Eso también es falta, pues. Está muy permisivo el árbitro, pero en favor de Sol de América. Tenemos tiempo para que Pinot Vino nos cuente las variantes que tiene el equipo visitante, el equipo formoseño. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos, Santa Fe 1436. Gómez, Caballero, Rojas, Ramírez, Ríos, Medina son las opciones que tiene en el banco visitante. Recordemos que Oviedo ya ingresó en el primer tiempo. Lo expulsaron a Barzó, Gastón. Sí, muchachos, pasa que en la jugada previa a esto hubo un claro golpe en la cara de Balsangiá como cuando saltó con Escofe. Lo reclamó de manera eufórica Marzú y bueno, Abejas esto no le gustó y lo expulsa el técnico guaraní. Se queda sin su técnico en la Franca, queda la Vaca seguramente, la pelota para quién, para Medina, vamos Franca de mi vida, mete el centro al punto del penal arriba, se ve, la descuelga perfecto, el 1, se queda con esa pelota el equipo formoseño. Porque de noche Posada sigue activa, Petri Market atiende las 24 horas, date una vuelta, ex 213 casi 40, pegadito a la panadería. Mega Seguridad, protección en acción. Vos me preguntabas, Julio, si iban a seguir haciendo tiempo los muchachos de Sol de América. Bueno, ahí está la respuesta. La agarró Acevedo, otro jugador de Sol de América al piso. Van, nada, ni 10 minutos. Es tremendo lo de los muchachos. Por eso digo, y lo remarcamos en el primer tiempo, no tiene que entrar en esto Guaraní. Esto es porque Sol de América no tiene respuestas y porque está nervioso y porque seguramente también está cansado. 10 minutos, juego detenido, hay un jugador tendido de Sol de América, otro que desparramó la pelota por fuera del estadio, era Villalba entonces. ¿Quién queda? ¿Abaca, Gastón, como el indicador de órdenes allí en el banco de suplentes? Sí, es Ariel Abaca quien cumple las funciones de ayudante de campo de Carlos Marzú. Pero bueno, muchachos, en el medio sigue detenido el partido y hay una amonestación para un jugador del punto visitante. Bueno, ahora vamos a corregir también, se levantó la gente, Flipa Barro, se viene Clemente, falta la victoria para que esta noche sea tremenda, para que sea épica. La Franca en búsqueda de meterse en una nueva final, todavía 0-0, si sigue este resultado, penales digo. Sigue este resultado, penales, habrá penales en el que estamos mirando por la rep del streaming de alto vuelo, el número 2 es el que está tirado, Diego Vidalba, así que vamos a ver, ahora vamos a tratar de corroborar para quién fue. Pero la amarilla, pero no fue para el 2. Claro, pero lo tienen que atender afuera. Sí, pero está dentro del campo, no lo atendieron afuera. Mira, ahí está, ¿ves? Sí. No, bueno, lo de Bejas va siendo tendencioso. Fue un buen arbitraje en el primer tiempo, pero en este arranque es muy tendencioso, Diego. Para que se termine esto, amarilla. Por ejemplo, ahora Acevedo va a sacar, lo vas a decir, una más y listo, se terminó. Basta. ¿Cuántos se tiraron? Se tiró Villasanti, se tiró Gómez. Tiraron todos en la defensa de Sol. Las mejores cervezas artesanales, las mejores picadas, las mejores opciones. Frente gigante viendo la Franca, está siempre el Free Irish Bar. Allí las mejores opciones en Casares 1365, atrás del Sindicato de Luz y Fuerza. Allí están las mejores cervezas. Un gran saludo para toda la muchachada que está siguiendo, palpitando con nosotros así en Flint Irish Bar. Aquí la pelota la va manejando Villalba, la mandó para campo rival, no puede Medina, le sobró para Ariel finalmente Morales, limpio para Barinaga, ensanchó perfecto para la protección de Tarrito Pérez Bauer, allí va 57 dice el cronómetro, 12 del segundo tiempo,
La pelota para Barinaga, para Tarrito, intentó Barinaga, se le terminó la cancha, finalmente se va por un costado, el lateral será para Sol de América, 0-0 en la historia de Misiones. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Elegí tu jugada con la Poseada Misionera. Posada Sustentable te muestra una ciudad cada vez más impecable, cada vez más limpia. Posada Sustentable te muestra una capital misionera como nunca se adivina la ciudad de Posadas. La pelota para Siger Rivera, pisa, la corta, la pincha, era Barrientos, intentó Nacho para nadie. Ahora va relegado Almirón. Va a quedarse con la pelota, Villasanti cuida, protege, se le va la pelota al Almirón, por eso el árbitro dice que hay saque de meta, reinicia el ataque al equipo de Sol de América, entonces 0-0. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú, vení todo el año. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con guaraní. ¿Viste el parque, no? Nacional Iguazú, sí, claro, con la fliga. Sí. ¿Te gustó, Teodito? Me gustó, para conocer la catarata. Está divina también la maravilla del mundo. La pelota para quién, para Pablo Mota, de medio giro. La devuelve para campo rival, ahora la intercepta bien Nacho, de oro para Barinaga, que está como 9, anticipa bien Villalba, presiona Guaraní, gana, sigue el tirón ahora, y zona de gatillo, se le abrió mucho la pelota, la presión igual, se acomoda, metió el centro del punto del penal, intentó Nacho, le sobra el rebote, subsiste el peligro, le quedó para Bardetti, insiste Guaraní, para la show siempre, Bardetti, la pesica, la roba, y ahora la contra, será de Sol América, Rate Catalina, padre nuestro cielo, no va, se viene Tigarría, ve que va a hacer, se frena entre dos, gana tiempo, gana espacio, se ordena Guaraní en defensa, ensanchado por izquierda para que se venga la pelota para quién, para que la maneje Oviedo, dejó a domicilio para Villasanti, que tardó 3 días en llegar, le quedó para Brites, otra vez para Villasanti, va el Todor, le quedó larga la pelota, por eso la cubre nada más, Barrientos, la pelota se pierde por la última línea y en 14 saque de meta será para la franja, 0-0 en Clemente. FM Show, todos los días, las 24 horas, la número 1. Empresa Nolasco, desde San Vicente, siempre con la franja. De lunes a viernes de alto vuelo, de 19 a 20, siempre por la red de líder, con Lolo, Gastón, Augusto, toda la muchachada. La pelota para quién, para Barinaga, la rompe el juego de Villasanti y la manda para campo rival. Ahora el partido de hermetismo bárbaro, la maneja bien Mota en el círculo central, le dejó para aquí, para Ardetti, pase al vacío para que corra bien, JM va, la gente que se para, metió el centro, no puede, Cuascofe, le roba la pelota, igual insiste JM, no lo pulseada, va a meter el centro, de fiesta, le quedó ante Nacho. Le pegó con dificultad Nacho, la hizo muy bien Rodríguez por izquierda. Pidieron falta, no le dan, metió el centro atrás, estaba solito y solo Nacho. La agarró mordida, Dieguito Bani lo comenta por la show. En el principio de la jugada parecía haber falta de Juan Manuel Rodríguez, no importa, el 11 fue, la pelota, tiró un centro. No puedo explicar todavía lo que acaba de agarrar la franja, para sentir como le pegó. Me parece que antes le pegó al piso, y por eso la pelota se fue tan arriba. Me gusta igual que la franja vaya por un lado o por el otro. Si no se puede por izquierda, hay que intentar por derecha, hay que pegarle desde afuera del área. Tiene que recuperar la pelota Guaraní, tiene que monopolizarla. La pelota de Mota buscando a Guarinaga, anticipa bien Acevedo, decirle de todo a Guarinaga, decirle de todo, le pisó, dice el árbitro, no, dice no fue nada, el asistente tampoco vio, pero sigue el juego, o sea que no puede demorar el juego. Y de afuera, un pisotón que yo no lo vi, pasó por al lado, Acevedo, quiere canchero, quiere salvar las culpas de los 25.000 goles que le hizo Barinaga en su historial. Juego detenido, ahora viste algo ahí abajo, Gastón. Sí, por el momento juego detenido, ahí se lo acercó Ovejas a Acevedo, que se queja del golpe que ustedes mencionaban, pero por el momento nada, muchachos. Un saludo para la gente que está siguiendo el streaming desde alto vuelo a través de la cuenta de YouTube. Suscribite y podés compartir con nosotros, sufrir, disfrutar, palpitar esta franja querida, buscando el ascenso al Federal A. Mirá cómo charla Mota de Barinaga. De todo le dice Mota, pero bien, ¿no? Indicando, ¿no, Diego? Claro, sí, es que eso necesita la franja. Un poquito de orden, de 3/4 para adelante, esa puntada final de la que veníamos hablando en el primer tiempo, esa tranquilidad, por ejemplo, la que no tuvo Nacho recién para definir en el centro del área, esa tranquilidad que le va a dar un segundo más para pensar, para poner la pelota donde quiere. Linda charla igual debe ser esta entre Mota y Barinaga, dos tipos que conocen y mucho de este tipo de torneo. 16:30, 0-0, y Acevedo con la pelota hace 1000 años. Demorando las acciones de esta final. Un gran saludo para mi amigo Leito, también prendido con los muchachos de soloascenso.com.ar, la mejor página del ascenso. Ahí la reposición desde el fondo será para el equipo de Sol de América. 0-0 la historia, espera Juventud Antoniana. 17 ya del segundo tiempo, ahora penales, si no
Hermetismo, no tengo un nombre, le aviso, tengo un nombre para el final. Tengo un nombre que será clave en la historia. Hay reposición para Guaraní ahora. Va Barrientos, deja que se escurra la pelota por un costado lateral. Será para la franja en defensa. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamiento. Mega Seguridad. Protección en acción. Va a ser el lateral el Cerrito Pérez. 17 minutos y medio. 0-0 la historia. La maneja Mendoza, en el que vive el fútbol. Paco, pero rompe bien a Ardetti. Uno de los mejores jugadores del primer tiempo. Barretti con el corazón, con el pulmón que tiene Barretti. Se le fue la pelota. Según asistente número 2, se le fue la pelota. Se le corrió por un costado lateral para Sudamérica. Samsa, invertimos en la vida. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Los muchachos de Brasil. Hay nombres. ¿El nombre es si hay penales? Claro. No, ojalá no se gane la franja antes. Sí, sin duda. La pelota para Oviedo, la pinchó para atrás, le quedó para Mendoza, otra vez ahora para Steven Rivia, Zamaca de un lado hacia el otro, encendió perfecto para Oviedo, está en los play, el árbitro dice que no, que siga, de un lado hacia el otro, lo presiona Territo Pérez, falta, no, el árbitro dice que fue lateral para Guaraní, insiste la franja en 18, que vi Zamaca ahí abajo, Gastón. Por el momento de pie da indicaciones a su equipo, más a los jugadores que los tiene cerca, caso Medina, caso Rodríguez, pero por el momento no está conforme con el rendimiento de este segundo tiempo de la franja. La pelota de Almirón le va sobrando para que le despeje Villalba, le sobra para José Romero, le comete falta, no dice que el árbitro que no debe atrás, la recupera por el bota, va enganchando a Slalom, le toman la camiseta y ahora sí va a llegar una amonestación por fin para el equipo visitante, Gastón. Amonestado, muchachos, en el conjunto visitante, el número 5, Facundo Mendoza. 19, tiro libre frontal será para la franja, 19, subo volumen, amigo mío. 0-0 la historia, Guaraní quiere quebrar, Guaraní quiere entrar en la final, Guaraní quiere ir a Santiago del Estero. Guaraní nos obligará a ir al estadio de Güemes buscando un sueño que venimos palpitando, que no se nos dio en el 2019, tampoco en el 2020, pandemia maldita. Barinaga y el centro, punto del penal, la despeja Mendoza, le sobró para aquí, para Redetti, suscita el peligro, retrocede más atrás, ¿para quién? Para Territo Pérez, reinicia la jugada Guaraní, pasa vacío, está habilitado, Barinaga de cabeza, batió el centro arriba, quiso conectar con alguien, pero le quedó muy larga. Ahora simplemente saque desde el arco, será para Sudamérica, que noche dura, viejo. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. Calidad, calidez en los 7 locales 5 estrellas de California es el supermercado que le conviene más. Arriba Acevedo, somos de alto vuelo, somos FM Show, la red de líder siempre junto al manto sagrado, arriba la pelota, sigue arriba, plancha, sí señor, pierna arriba, sobre Mota que le dice de todo. Renicha de agua, la de cancha, 0 la historia. Pasa de abajo con Gómez, Gastón, el técnico visitante. Bueno, da muchas indicaciones, pero desde el banco. Recién, déjame contarte, se fue Ariel Vaca hacia el vestuario, en realidad hasta el túnel, porque ahí está Carlos Marzú, consultó con el técnico que fue expulsado y se va a venir una modificación en instantes. Se viene una modificación en cualquier momento, buscando algo, lo va a comentar siempre Diego Bain por FM Show, la pelota arriba, buscándolo a JM, está en offside realmente Rodríguez. Habrá reposición desde el fondo, será para Sol de América, 21 ya del complemento, 0-0. Por ahora penales aquí en el Clemente como en el 2019. Y ese nombre que me aparece. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Como helado somos, no se puede parar de tomar. Gomo, riquísimos. La pelota para Almirón, limpió perfecto para Barinaga, busca pase Territo Pérez, dijo el 10, metió el centro, al punto del penal, le despejó Villalba, suscita el peligro, le va quedando Ardetti, se enredó solo, igual limpió perfecto para la protección de Medina, por izquierda va Guaraní, va intentando romper la garganta de los 8.000, 9.000 hinchas que hay en el Clemente, rompe juego, escoge como puede, la manda para campo rival y ahora a través de los amigos de Centro Amoblamiento nos trae la modificación en Guaraní de Franco. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313.
Lo decíamos, se iba a venir la primera variante guaraní y eso es lo que ocurre. Ya está en la cancha con la 17 el Pájaro Benítez y el que se retiró es el 7, Alan Almirón. 22 minutos va el Pájaro de la cancha, fuera Almirón. Veremos a ver si puede cambiar la brújula el equipo del expulsado Carlos Marzú, así se dice, ¿no? La pelota va para Guaraní, ahora con una reposición manual será de Jonathan Medina. Y ese saque manual buscándolo a Nacho, aguantando como puede, corta, escoce. Le va sobrando para Stigarribia, no puede Arretti, va al número 10, va a la contra, será de Sudamérica. Son 3 contra 2, se viene Sudamérica, va Stigarribia, le va a pegar al arco, bien, Mota, notable el gato, arañando el gato, robando el gato, creando el gato y va. Pasa los digo para quién, para Barinaga, que sea gol esta, por favor, te lo pido. Se viene Barinaga por la derecha, mete en el centro, se desvía finalmente, Villasanti, hay córner. Se desvía en Villasanti, hay córner, lo comenta Diego Bay por la show. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido. Se había complicado Guaraní con la contra de Stigarribia, apareció Mota primero para robar, después para llevarse la pelota, meterle un pase casi perfecto a Barinaga. Acá puede pasar algo. Y el centro arriba, corta en el primer palo, la maneja Mota, se tira al suelo, intentó con JM, no puede, rompe juego como puede Mendoza, la pelota a un costado, abre lateral, ya Beja no le dan ni bola a los que se tiran, se tiró ahora recién Stigarribia, le dijo siga, no le importa nada. Al tucumano, 23 minutos y medio, 0-0, la gente expectante, todo el Clemente, también todos a través de la transmisión de alto vuelo para FM Show, la pelota del Pájaro, se escapó el Pájaro, se le terminó las alas. Habrá reposición desde el fondo, será para Sol de América, 0-0, casi 24. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. En computación, la línea más completa está en Electromisiones. Las mejores canchas, el mejor lugar para reunirse con amigos y hacer deporte es Nova Padel, allí en San Martín 2480. Ahora saque de meta, pero no habrá saque de meta. Quedó tendido Stigarribia ahora otra vez, Gastón, ¿no? Y abajo. Sí, nuevamente el jugador del Sol de América está en el campo de juego, pero Bejas ni siquiera deja que ingrese la asistencia médica. Por el momento está solamente el cerca del jugador. Qué rico olor a Chori, ¿no? Tremendo. ¿Sí? Muy rico. No puedo relatar más. Saque de arco para Sol de América. 24, se va a reanudar el juego. Somos show, somos de alto vuelo. Prendete la super transmisión de la radio líder 98.1 y también a través del streaming en la cuenta de YouTube de Alto Vuelo y FM Show. Podés verlo. La gran cámara de Fernando, todo el streaming de Matías, todo el equipo de Alto Vuelo para la pasión única que te transmite solamente de Alto Vuelo. El resto de ni cabida, la pelota arriba para Barinaga, el rebote va para el 10, va el capitán dentro del área, de espalda al arco, a ver qué va a hacer, busca pase, le sobró para el Pájaro, va a llegar a la última línea, no puede el Pájaro, corta finalmente. El doctor Villasanti la manda al córner, le da tiro de esquina para la franja. Mega Seguridad. Protección en acción. Buenos vinos, espumantes, destilados solo en Pinot Vinos. Santa Fe 1436. Tiro de esquina, sector izquierdo, JM en esa pelota parada, 25, subo el volumen de la radio, de su tablet, de su compu arriba, el centro muy pasado, muy cerrado. Qué manera de no aprovechar pelota parada de la franja, Diego. La verdad que era una buena opción para Guaraní, que poquito a poquito otra vez se plantó en el campo rival, ataca más cerca de Acevedo, pero como lo venimos repitiendo a lo largo de todo el partido, necesita tranquilidad en los últimos metros para poder encontrar al jugador libre, para poder definir y para poder tener una chance clara. Es cierto que Sol de América salió este segundo tiempo a buscar un poquito más, no le queda otra, ¿no? Son los últimos 45 minutos, o podían ser los últimos 45 minutos en este torneo, pero Guaraní cada vez que tiene la pelota es un poquito más, por eso decimos, ¿no? La tranquilidad, la justeza para encontrar ese último pase y quedar mano a mano. La pelota es de Nacho, ahora después del rebote de Escofe va Nacho, se amaca de un lado, será otro, lo limpió perfecto para Pablo Mota, va a meter el centro para Barinaga, el segundo pelota, ¡gol! Offside, el cabezazo de Barinaga, el centro fue impecable de Mota, para mí sí estaba adelantado el 10. Jugamos en la repe, sí, estaba un paso adelantado Barinaga, siempre en la repe, la gran cobertura de alto vuelo, la tuvo la franja en esta, lástima un pasito, Diego. Muy preciso el centro de Mota, decíamos, no, los espacios, tiene que buscar Guaraní, lástima que apareció Cristian Barinaga, un pasito adelantado, pero Guaraní poco a poco lo tiene que empujar al Sol de América hacia el arco de Acevedo, que para sorpresa de nadie otra vez está tirado.
Se viene una modificación en el equipo de Sol de América cuando lo habilite el tucumano Bejas y es presentado por los amigos de Ferretería Villalonga. Puesto al día y tu obra, todo para tu casa y la construcción. Ferretería Villalonga presenta la modificación en Sol de América. Asesoramiento, mejor precio y envío rápido de materiales. Ferretería Villalonga, San Martín, casi Chacabuco. Bueno, cuando dé el ok Bejas, va a ingresar el 17, Axel Medina, y el que se va a retirar es el 10, Cristian Estigarribia, 17 por 10. Perfecto, Gastón, gran trabajo allá abajo. 15.000 veces se tiró Estigarribia, Diego. Es que estaba cansado. ¿Te acordás que cuando arrancó el segundo tiempo metió 2 o 3 piques muy buenos? Lo dejó en el camino a Medina, lo dejó en el camino a Tarrito Pérez, pero el físico no aguantó para el número 10, que recordemos, sí jugó el partido anterior en Formosa, hoy reemplazando a Renzo Riquelme, un histórico de Sol en el ascenso. Entre tantos, un gran saludo para el gurú, para Facu, lo necesitamos, Facu. Hace tu magia, Facu, hay reposiciones del fondo para Acevedo. 0-0 la historia, 28, somos show, somos de alto vuelo. La pasión franjeada siempre está en 98.1. Despeja Acevedo, arriba la pelota. Gran saludo para todos los taxistas que siempre sintonizan la radio líder y comparten con nosotros, sufren, palpitan. Y va el pájaro, gana en velocidad, va en el seguro central, se va a abrir por derecha, le va a ganar a Villasante que está en el corredor. La pelota para quién, para que se venga para Tarrito Pérez, no, se amacó solo el pájaro Benítez, la perdió, ahora sí va para Tarrito, por derecha va a meter el centro, va a buscar un pase, no, conectó de primera para Ardetti, a ver qué va a hacer Ardetti, buscó el pase para Tarrito Pérez, profundidad, le quedó largo el pase de Ardetti. Esperaban 3 dentro del área de la franja que lo rezongan a Ardetti, también a Tarrito y también al pájaro, porque nadie envió el centro, habrá saque de meta, será para Sol en 29. Quédate en casa y opera con los canales digitales de Banco Macro. Macro, tu banco cerca siempre. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Bueno, Gastón, la tarjeta que a nadie le sirve, nunca expulsan a un arquero por hacer tiempo. Gastón. Pero bueno, muchachos, pero Bejas amonestó a Lucas Acevedo, el arquero de Sol de América. La pelota de Nacho pivoteó para la protección de el pájaro Benítez, la ganó en el suelo, va, le ganó a Villasante, a ver qué va a hacer, el pájaro entró al área del diagonal, a ver qué va a hacer, se le llevó puesta y es corto, perfecto, ahora Gómez suscita el peligro, no, corta, ahora ensancha para Escofe, afanó la pelota Medina, va Guaraní, va a la parte final del partido ante su gente, ante su público, ante la provincia, porque Guaraní es Misiones. Aquí la pelota la va manejando Barrientos, ensanchó para Tarrito Pérez, va, la franja va por derecha ahora con el pájaro Benítez. Va por derecha, va a meter el centro, se desvía Villasanti, el rebote para quién, para Gómez, no quiere problema, la manda para campo rival, las alturas Barrientos, intentó Viedo, le sobra para el recién ingresado Medina, corta bien, ahora era Pablo Mota, le sobra para Barrientos, que le quedó larga el pase, se escurrió por un costado, la gente se levanta y lateral para Sol de América en 30. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Adorno Hermanos acompaña a Guaraní en cada ilusión. Juntos por el ascenso. Ya juega Boca, Diego, ¿no? Está jugando Boca por el torneo del fútbol argentino. Termina la transmisión de Alto Vuelo y nos pegamos con la transmisión de Radio Mitre para FM Show. 0-0 Boca, Columna, entonces lo va a contar Diego. Cuando hay novedades lo comenta Diego. Nosotros expectantes aquí en esta superfinal entre Guaraní y Sol de América. La final de la llave regional Litoral Norte de este torneo Federal Amateur, que ya tiene un finalista de la parte regional norte, que es Juventud Antoniana, eliminó a Talleres de Perico por penales hace un rato nada más en Salta, y ahora espera el rival, si era Guaraní, si era Sol de América, veremos el próximo domingo desde las 18 en el estadio de Güemes. ¿Qué le costaba poner en Madre de Ciudades, no, Diego? ¿Para qué tantos millones si te vas a poner en cancha de Güemes? ¿Qué le costaba hacerlo neutral? De verdad neutral, ¿eh? Un equipo va a tener que viajar. Si pasa Guaraní, por ejemplo, 1000 kilómetros, Juventud Antoniana, menos de 500. Sí, menos de 500, tenés razón, y encima un estadio lindo, ¿no? ¿Para qué? Encima Central Córdoba juega visitante, Güemes, o sea, ¿qué te costaba ponerlo en Madre de Ciudades? Totalmente, ¿Qué te contaba? Totalmente, el marco perfecto para una finalísima. 31, ahí, reposición en mitad de cancha, se ha ganado para Guaraní. Me gustaría Roa en este momento, digo, ¿qué te parece? Me parece que le puede dar un plus. Ha sido hombre de goles importante Roa en este campeonato. Recordemos acá, cuando Guaraní perdía contra Mitre, 1-1 en esa segunda fecha, el gol que le dio el triunfo en Curuzú Cuatía, 1-0, y que después Guaraní definió la llave aquí en casa. Me parece que
poquito a poquito se van cansando los jugadores. Lo vimos recién Estigarribia pedir el cambio, salir, y empieza también a pesar que esto es una final, y que acá se termina el torneo por uno de los dos. 32 minutos, tiro libre frontal para la franja de mitad de cancha, lo va a hacer Pablo Mota. El centro fue pasado, el segundo palo para JM, cortó Jofe, le va intentando Medina, le sobró para Nacho, va a llegar a la última línea, mete el centro, la atrapa bien, ahora Acevedo se queda con esa pelota y a dormir una siesta larga. En 32, repone el Sol de América. Muebles a tu medida y con garantía. Centro Amoblamientos, 3764-279313. En la Show, el fútbol es de todos los días, con pasión. Siempre el fútbol está en la Show, y ahora Guaraní, después Boca, todo el fútbol siempre está en la radio líder. La pelota para JM, no puede. La recupera bien ahora Facundo, Medina anticipa, Ardetti, corta José Romero. Le sobró ahora para quién, para Mariano Mendoza. La pinchó perfecto para que se venga Medina ante Morales. Gana la posición el defensor de la franja, la cubre ahora. Va a hacer que se curra hasta la última línea, no va a llegar, por eso la aguanta, la pisa, la duerme, pide falta y no le dan, la aguantó. ¿Cuánto más vas a tardar? Pero bueno, si el árbitro no toma el recaudo en los agarres, va a ser difícil. 33, lateral para Sol. El paraíso de una maravilla natural del mundo te está esperando. Cataratas del Iguazú. Vení todo el año. Tecnología LED, un showroom exclusivo. Las mejores marcas en electricidad La Unión. Santa Catalina 3088. Electricidad La Unión. La pelota exigida para Pablo Mota, llegó Romero Sánchez, la pisa Brites, le metió un caño, rompe Medina, campo rival ahora, todo muy atrás Guaraní. Tiene que salir un poco más hacia adelante el equipo de Carlos Marzú cuando se viene a una modificación en cualquier momento en la franja. Esto, si es por Sol de América, ya mismo hay penales, Diego. Sin duda, si era por Sol de América, creo que a los 45 minutos del primer tiempo había penales. Nunca quiso jugar el conjunto formoseño, ni allá ni hoy, en estos casi 80 minutos que llevamos de partido. El que siempre intentó fue Guaraní, a veces con más herramientas, a veces con menos, pero me parece que la franja en estos 10 minutos, un poco más, que van a quedar para el final del partido, tiene que demostrar que es el que realmente quiere jugar la final del domingo que viene. El mejor showroom exclusivo de La Unión te presenta la modificación de Guaraní Antonio Franco. Atención inmediata y personalizada. Lo último en iluminación está en Electricidad La Unión. Santa Catalina, casi Blas Parera. Ya se realizó el segundo cambio en Guaraní, ingresó con la camiseta número 16, Darío Cardoso, y el que se retiró es el 5, Juan Ardetti. La pelota para el Pájaro Benítez por derecha, a ver qué va a hacer. Se viene a toda velocidad del Pájaro. Salió Ardetti, uno de los mejorcitos del partido. La pelota la va grande para quién, para justamente Tarrito para Cardoso. El conector de primera para Nacho, le quedó para Ventana. La agarró mordida. Muy buena jugada colectiva de la franja. Le dio claridad al pase Cardoso. No le quedó cómodo al capitano, Diego. Qué bien lo encontró Cardoso a Barinaga. Qué lástima que la pelota le picó justo antes al número 10. Parece que fue casi un rechazo del delantero de la franja. Bien Guaraní buscando esos pases incisivos, esos pases que lastiman. Estaba paradito, pero no sabía para dónde mirar el uno de Sol de América. Después del partido nos vamos a Flynn Irish Bar, las mejores cervezas artesanales, las mejores picadas, los diferentes ambientes que tenés en Casares 1365, detrás del Sindicato de Luz y Fuerza. Las mejores cervezas tenés en Irish Bar. La pelota para quién, para JM, se frena entre 2, ahora entre 3. Limpia la pelota para Pablo Mota, de primera categoría para Medina. A ver qué va a hacer el zurdo por izquierda, a ver, alza la cabeza, buscó otra vez para Juan Manuel Rodríguez. Le frena Escofa, le pone el cuerpo, con falta no. Sin falta dice el árbitro, habrá saque de meta. Será para el equipo formoseño en 36. Cada vez se sufre más. Mega Seguridad. Protección en acción. Cuando usted compra en Uncali, sabe que lleva calidad a la mesa de su hogar. Posadas Sustentable te muestra una ciudad cada vez más impecable. La capital misionera reluce, brilla siempre a través de Posadas Sustentable con las mejores herramientas. Arriba la pelota era Medina, Morales mejor dicho, le quedó para el Pájaro Benítez, le escurrió, por eso le sobra para Villasanti. Por un pase sin querer para que anticipe Medina, el defensor franqueado, sobre la marca de Mendoza. Allí Mota de primera para Juan Manuel Rodríguez, sale bien vertical a la franja, ahora de primera para Cardoso, a ver qué va a hacer Cardoso. Vamos Darío, menos una pinza en el lomo, vamos Darío, pega al arco Darío, estudia Darío, tiró, remate apenas afuera. Llegaron los aplausos de la gente
Apareció Cardoso, le dio verticalidad, se tuvo confianza, el remate fue apenas afuera, digo. Y está bien, porque si no se puede entrar al área hay que probar de afuera. Buen intento de Darío Cardoso, el remate no fue tan bueno, lamentablemente para el número 16 de la franja. Como decías vos, se tuvo fe, probó buena corrida, pero la jugada quiero rescatar. Una buena triangulación, Medina se lió con Rodríguez, lo encontraron a Cardoso, campo libre para el número 16, ahora de 5, ¿no? Expectante la gente en el Clemente, también a través de la transmisión de YouTube desde Alto Vuelo para esta final de llave de la región Litoral Norte, buscando el pase a la final ante Juventud Antoniana, que eliminó a Talleres de Perico en la región norte. Estamos en la última categoría, queremos sacar a relucir la historia franjeada, pero para eso hay que ganar, amigo mío. Arriba la maneja Mendoza, ensanchó para Romero, bajo C, la pelota 15 metros, hay nota, 15 metros, hay, bueno. Me hizo poner nervioso al López. El asistente número 1, ¿quién es el asistente número 1, Gatón? Julio, el asistente número 1 es José Ponce. Bueno, hizo poner nervioso, tardó muchísimo. Va Cardoso, limpia para Juan Manuel Rodríguez, metió el centro, la media luna, va Barinaga de cabeza, conecta con Nacho, otra vez para Barinaga, le pasó de largo. Le quedó muy frontal la pelota cuando se conectan los que sabe, puede llevar peligro la franja. Recupera Barriento, le sobró para Mota, ensanchó perfecto para JM por izquierda, por 30ª va por izquierda, metió el centro. ¡Notable Acevedo! ¡Notable Acevedo lo que le tapó la pelota a Nacho! ¡Increíble! Gran jugada de la franja, perfecta definición de Nacho, impecable respuesta de Acevedo, Diego Bain. Qué pelota que sacó el número 1, casi un grito de gol debe haber sido en Formosa. Gran jugada de Guaraní, Antonio Franco, que toca, que entiende, se levanta la gente porque entiende que este es el momento de Guaraní. El centro arriba despeja la defensa del equipo visitante, va ahora Villasante y la despeja para campo rival, muy retrasado Sudamérica. Esto puede ser bueno, va Pablo Mota, quiso conectar con el pájaro pero no puede, rompe el juego como puede la defensa visitante. Va para campo rival, Territo Pérez se va a complicar la pelota, le toman de todos lados le toman, pero más o menos le toman el DNI y la camiseta. Le pide el número a la señora, lo carrea y se va también. Tiro libre del fondo será para Guaraní. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Materiales de construcción, rápido y en tu obra, 3764-696753. Estamos con Dievito Bain, con Gastón, con Lolo, con todo el equipo de Alto Vuelo a través de FM Show, llevándole la pasión del manto sagrado, buscando la final. Todavía no se da, 0-0, insiste la franja con el pájaro, va enganchando de la hora. Pájaro, no te nubres, pájaro querido, pero alza la cabeza, hermano querido, una vez en la vida. Va intentando ahora la pelota para JM, rompe juego y la contra será para que se venga Medina. Quiso con Oviedo, que está más cansado que yo después de un fútbol de 3 minutos. 39, casi 40. Va Mota, va el Gato, replicando con quién, con Morales, de primera para Cardoso, va Darío. 85 dice la TV de Alto Vuelo, 40 minutos dice mi cronómetro de la show. Nosotros siempre somos líderes con de Alto Vuelo y FM Show. La pelota por el pájaro por derecha. Aquí siempre pasa algo, mete el centro, rebota en Villasanti, va, la pelota va ahora a Sudamérica. Retrasa el juego con Brites, conecta de primera con Oviedo. Se complica ahora. Era Morales, no quiere problemas, la sede de su arquero. Edu Flores en 40, Guaraní resetea el juego. La devuelve para el pájaro Benítez, vamos pájaro, una que te sale hermano, una sola, después no te pide nunca más nada. El centro va, rebota Villasanti, no puede entablar un centro, está nervioso el pájaro, va Nacho, ganó la pelota, bien la pulseada Guaraní, se viene por derecha, va a meter el centro, Territo Pérez del punto del penal arriba, gana bien Gómez. Por 30ª vez van a salir Chichola Gómez, cortó toda la noche Gómez, me tiene podrido Gómez. La pelota le va sobrando para Cardoso, insiste la franja, 41. Su número, amigo mío, siempre confíe, porque en este territorio siempre pasa algo y va Territo Pérez y siempre está el capitano. Aquí la pelota para eso vino, va la pelota para Mota, enganchó de diagonal, va a meter el centro, va a buscarlo, busca bien, remata arriba, Peritas arriba. La gente lo ovaciona al Gato, un buen disparo, Diego, por la show. Cuando no se puede llegar al área, lo repetimos toda la noche, hay que probar. Acevedo va a dar un rebote, una le va a quedar a algún delantero de la franja, empuja Guaraní, empuja a la gente, es mejor la franja. Te va a quedar una, Julio, te va a quedar una. Un jugador de Sol de América, tendido una vez más en esta noche posadeña, 41, parte final del partido. Por un momento iremos hasta penales.
pero siempre está Facu con su boliche arriba del fondo. Repone el Acevedo, ahí saque de meta. 42 minutos del segundo tiempo, 0-0 del Clemente. Sufra conmigo, amigo mío. ¡Guamo! ¡Riquísimos! Banco Macro, tu banco cerca siempre. La infracción fue de JM sobre Cofa y ahora otro jugador escalabrado en el equipo visitante. Ahora se pone en la vertical ya. Este parece que no miente, ¿eh? Este parece Facundo Mendoza me da honesto. Porque se tiró y se levantó rápido. Pero Beja se cansó. Claro, claro. Acá te va a molestar, ¿eh? Claro. Luego también sufriendo con los otros aquí. Mañana de alto vuelo, del 19-20 con Lolo Gastón Augusto. Habrá tiro libre del fondo para Romero. Intentó con la mano, sí señor. Con la mano Medina, el delantero de Sol de América. Por eso habrá tiro libre desde el fondo. 43, amigo mío, sube el volumen. Somos yo, somos de alto vuelo, 0-0. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Frutas, verduras y granos, en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con guaraní. Cada vez más gigante la transmisión de alto vuelo. Batallando siempre en todos lados junto a la franja. Se viene el pájaro, le dejó para Darío, metió el centro, se desvía Villasanti y hay corner. Alguna macana se va a mandar Villasanti, créemelo, amigo mío. Alguna macana se va a mandar. Y hay mano, sí señor, o tiro de esquina, dice el árbitro. Hay tiro de esquina para la franja, 43. La gente se levanta del Clemente. Guaraníes Misiones, jugaron cortita, se viene Juan Manuel Rodríguez, va a limpiar con Montano. Él va a meter el centro del punto del penal arriba. No puede Morales, suscita el peligro, se va bollando la pelota, sigue el rebote. Alguien le va a capturar. No puede Mota, sacó el remate, un buscapié. Se regaron todos. Pero apareció Medina. Fue el único que capturó el rebote. Media vuelta y a cobrar la cero, la tenés adentro. Guaraní a los 44 te hace sufrir, pero te da satisfacciones. Guaraníes Misiones, Guaraníes de alto vuelo, Guaraníes FM Show. Sufra conmigo, amigo mío, nunca le fallé. Aquí siempre pasa algo. Y hoy apareció el menos pesado. Para vos, Andreoli. Acá aparecen los defensores. ¡La que te parió, Guaraní 1! Con la América que se tira 0. Anda a cagar. Y apareció el menos pensado, se cayó en el área, pasó de todo, la pelota no le quedaba a Guaraní. ¿Qué le importa a la gente de Guaraní? Antonio Franco, Jonathan Medina, hoy te metiste en el corazón del hincha, porque a los 43 minutos de este segundo tiempo que Guaraní merecía, de esta final que Guaraní merecía, el número 3, el menos pensado, mandó la pelota al fondo de la red. Acá siempre pasa algo, uno iba a quedar, sí señores, Guaraní Antonio Franco en el final, merecido, pero en el final y como pudo, le gana 1-0 Sol de América. Acá siempre pasa algo y apareció Medina, Guaraní 1, Sol de América 0, ahora está apurado el equipo formoseño, Juan Rico Pérez ahora pasa al vacío para que corra, como siempre, el pájaro bonito es al dote capaz. La pelota arriba, corta Nacho, intenta Guaraní ganar 1-0. A tenerla ahora, Y la gente que se levanta, lo único que quiero hacer es volver a mi casa y ver en la mesita de luz a mi viejo que me hizo hincha franqueado. Aquí está el manto sagrado, viejo Vaz, ganando, metiéndose en una nueva final. Falta mucho, pero Guaraní está dando un paso más a esa soñada final, buscando una revancha 2019. 46 minutos, se va a terminar el partido, lo gana Guaraní 1-0. Se vendrá una modificación en el manto sagrado y es presentado por los amigos de Río Uruguay. Río Uruguay presenta la modificación en Guaraní Antonio Franco. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay.
Se viene una nueva modificación en el conjunto local. Con la camiseta número 13, Quique Villalba. Y se retira el 10. Se retira Cristian Barinaga. 47, se va a terminar el partido 1-0. Jonathan Medina apareció una media vuelta. La pelota va sobrando para quien para malo, vota, la gente festeja, la gente sufre conmigo, sufre con de alto vuelo, falta, dale ventaja al árbitro, la revienta Quique Villalba ahora, le toca como 5, como 2, con lo que sea, pero que hay que defenderlo con el orto, con lo que venga, ahora hay que ganar, 47, 1-0 la franja, gol de Jonathan Medina. Con este resultado, Diego, ¿qué pasa, Diego? Con este resultado, domingo que viene, 18 horas, cancha de Güemes. Guaraní Antonio Franco, Juventud Antoniana de Santa por el ascenso al Federal A, por la vuelta al Federal A. La pelota de Romero al punto del penal, le topetearon al arquero, falta, sí señor, falta sobre Edu. Y ahora, claro, con la misma fórmula, ¿no? 15 años se va a quedar Edu Flores, 47 y medio, gana la franja, 1-0. Empresa Nolasco, siempre con la franja. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Queda tendido Edu. ¿Qué pasa allá abajo, Gastón? ¿Cuál es el clima? Bueno, muchachos, solamente festejo se sienta aquí, tanto el público como todo el banco suplente de Guaraní lo tienen enfrente. Están todos parados esperando que Boca marque el final del partido. No sé cuánto adicionó, el 48, veremos si adiciona algo el árbitro, seguramente adicionará casi 15 minutos, no sé. La pelota para el Pájaro Benítez, va a meter el centro. Corta bien ahora la pelota, sobra para Villasanti, mete una chilena al López. Va el Pájaro Benítez con categoría, ahora Villasanti abajo, rompe juego, la pelota se va por un costado lateral. Lateral será para Guaraní, que gana 1-0 y es finalista. Todo en telefonía celular. Electromisiones, agente oficial personal. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamiento. Parte final del partido, la gente expectante, la gente electrizante, gana Guaraní 1-0. Tanto vas a pagar, Sol de América, por tanto tiempo que hiciste. La que te parió, Perisotto, vos también. Hay saque desde el arco, será para Sol de América en 49. Diego Bailo comenta por la show. Y ahora hay que tenerla, no desesperarse. Es Sol de América el que tiene que salir, el que tiene que buscar. Tanto tiempo perdió Sol de América, tanto tiempo hizo el arquero, hizo Villasanti. Bueno, ahora Guaraní tiene que estar más tranquilo que nunca, tener la pelota y esperar. Y también apurar las abejas. Ya está, tiempo. 49 y medio, 1-0 la franja, gol de Jonathan Medina a los 44. Si no se sufre, no se vale con el manto sagrado. Hay que bancar siempre, como decía Andreoli. Qué lindo es, seguramente, para aquel que vino siempre, ¿no? Para aquel que se levantó Olimpia de San Antonio, Santo Pipo y el Barro, para aquel que fue a Mercedes, para aquel que fue a Curuzú, Guatiá. Qué lindo estar siempre vestido del manto sagrado, porque manto sagrado es Misiones. Y la pelota es para quien, para Boca. ¡Terminó! ¡Guaraní finalista! ¡Guaraní finalista! ¡La que te parió! ¡La franja! ¡El manto sagrado! ¡Qué huevo! ¡Ha ganado la franja! ¡Se terminó el partido por la show! Terminó el partido. Se terminó el partido, ganó la franja, señores, amigos míos, disfrute, suba el volumen, tire la tele, recupera de vuelta, pero Guaraní festeja porque Guaraní es finalista. Guaraní ganó con gol de Jonathan Medina a los 44 minutos del segundo tiempo. Siempre lo viviste por la show, siempre por el alto vuelo que te puso la cara, te puso la mejilla, te puso lágrimas de tantos años buscando ese objetivo de llegar a la finalísima. Y ahora queda un paso más, pero hoy era el partido. Hoy había que ganar ante su gente. Hoy Guaraní se despedía ante su gente y no podía ser de otra forma. Hoy Guaraní es finalista. Y ya te veo, Juventud Antoniana. Ya te veo, Juventud Antoniana. Gracias, Facu. Allí estuvo tu Guanicho y hoy Guaraní es finalista. Siempre por la show, Guaraní ha ganado un partido chido, un partido complicado, la fiesta siempre se queda en Misiones, porque acá siempre pasa algo en la cámara oficial desde alto vuelo, que nunca te abandonó, Franca querida, queda un paso más, y Dios mediante, allí vamos a estar, en ese maldito estadio de Güemes, allí va a estar Guaraní, que se venga Juventud Antoniana, allí va a estar el manto sagrado, allí va a estar la bandera misionera, porque hoy Guaraní se sacó un rival dificilísimo, Tivo, que nunca quiso jugar
que jamás le importó el ascenso, pero hoy el que festeja es el manto sagrado. Queda un paso más, franja de mi vida, y hoy siempre lo viviste por Rayado Diego Bain. Y qué final, por favor, qué final. Si antes del partido teníamos que arreglar, me decía Guaraní, Antonio Franco ganaba en el último minuto, en la última jugada, con un gol de Medina, no te creía. La verdad es que no te creía, pero las finales son así, hay que jugarlas. Y el único que intentó en estos 180 minutos, más 200 minutos, porque con todo lo que se tiraron los muchachos de Sol de América, hubo que jugar más de la cuenta, fue Guaraní Antonio Franco. Merecidísimo triunfo de la franja. Quizás sufrió más de la cuenta, es cierto, pero si no se sufre no es Guaraní Antonio Franco, es casi como la historia de este club. Hoy Guaraní Antonio Franco, disculpame Julio, festeja algo que hace mucho viene construyendo. Como decías vos, pasaron todos los rivales Misioneros, hubo que ir a Mercedes, a Curuzuco, hacia. Bueno, hoy Guaraní festeja y está bien que así lo haga. A partir de mañana habrá que pensar en Juventud Antoniana, pero este festejo se lo merecía Guaraní Antonio Franco con su gente. Gastón, es todo tuyo el aire. Vamos con la figura después, seguramente te doy la potestad a vos, Gastón, para que elija la figura del partido. Si tenés protagonista, metele, Gastón, no hay problema. Después vamos con la figura. Pero Guaraní festeja, Guaraní ha ganado 1-0. Guaraní es finalista. Guaraní va por un ascenso. Guaraní va a estar en el último partido. Porque Guaraní ha demostrado ser un equipo de hombres. Guaraní ha demostrado ser un equipo que hoy está en la final, y Guaraní hoy representa a la provincia de Misiones, a nuestra querida y bendita provincia de Misiones. Aquí está el manto sagrado, señores. Otra vez en una final. No pudo ser el torneo pasado, que fue virtuado y demás, pero hoy el manto sagrado hoy está así. Gastón, es todo tuyo. Después vamos con la figura, como quieras, allá atrás también tenés la figura, bueno, lo que quieras. Gastón, el aire es tuyo. Estamos con el nuevo Guaraní, con Ignacio Balsaquiacomo. Nacho, bueno, sensaciones, consiguen la clasificación aquí en casa y queda un pasito más. Queda un paso más. Una alegría enorme por darle alegría a la gente, darle alegría a los hinchas que se merecían, pero bueno, sabemos que queda una final más. Bueno, Nacho, esa final será contra la Antoniana, partido único semana que viene. Sí, vamos a festejar hoy. Nacho! A disfrutar hoy, y a partir de mañana pensar en el partido del fin de. Bueno, Nacho, a festejar ahora, pero ¿cómo se hace ahora? ¿Cómo se hace para trabajar esta semana? No, bueno, estamos preparados, creo que sabemos que la cabeza siempre desde que arrancamos 3 meses está en el objetivo final, que es el ascenso. Así que bueno, hicimos mucho, pero no alcanza. Así que muchas gracias, Nacho. Hasta Iván Santiago, muchachos. Gastón, quédate cerca de la figura, Jonathan Medina, quédate cerca y cuando lo tengas, te damos el pase, atrás tuyo está, a tu derecha está, creo, ¿no? Pero bueno, en un ratito vamos, bueno, dale. Nosotros vamos a una pausa, nos acomodamos y se viene el comentario final. Te digo, Bain por la show, ha ganado la Francia, pausa y venimos. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la Escuela de Robótica. Vinos exclusivos de todo el país en Santa Fe 1436. Pinot, buenos vinos. Viví el fútbol en la show. Bien, seguimos con Gastón ahí abajo, ¿sí, Gastón? Sí, estamos con uno de los referentes del plantel, con Pablo Mota. Bueno, Pablo, pueden cerrar esta clasificación en casa, si bien todavía falta un pasito, es importante. Un paso muy importante, dimos obviamente, pero todavía no hemos logrado nada. Desde el primer día que llegamos nos pusimos un objetivo y una meta clara, que era lograr el ascenso. Así que vamos a paso firme, estamos bien. Hoy merecimos de sobra, el triunfo de sobra. Un equipo que vino hace tiempo, el único equipo que propusimos fuimos nosotros. Lastimosamente no pudimos hacer el gol antes, jugar un poco más tranquilo, pero bueno, no siempre hay justicia en el fútbol, pero hoy por hoy tuvimos la justicia, la verdad que tuvimos la justicia. Gato, ¿por qué este grupo está en la final? Porque siempre fue humilde, siempre nos propusimos algo, hoy estamos cumpliendo el pequeño objetivo que era estar en la final, y vamos por más, tenemos mucha hambre de gloria, acá no vinimos a pasar el tiempo, acá vinimos a hacer historia, somos jugadores grandes, jugadores experimentados, que sabemos jugar estos partidos,
pero lo vivimos con una adrenalina y con una humildad bárbara. Hoy tenemos una cosa en la panza que no te la da nada, no te da nada de esto. Entonces hay que disfrutar porque el fútbol lastimosamente se acaba, entonces estos momentos son los más lindos. Te libero, Mota, bueno, partido único, la final contra Antoniana, equipo con mucha historia, al igual que Guaraní. Sí, la verdad que sí, sabemos que un rival, un equipo duro, pero bueno, ya tenemos tiempo para mañana para empezar a pensar eso y hoy dejarnos festejar que lo merecemos. Muchas gracias, felicitaciones. Papá, gracias. Hasta ahí, Pablo Mota, muchachos. Perfecto, Gastón. Para nosotros, como siempre, el gol, la emoción, el quiebre fue de Jonathan Medina, que, bueno, no la tenemos ahora, pero no importa. E importa es el escudo de la franja. Ha ganado el manto sagrado, señores. La gente festeja. Es imposible retener el sentimiento franjeado. Es imposible decirle a la gente que no siga soñando. Festeja como casi un ascenso, pero claro, falta un pasito más, pero ¿cómo contenés? Lo importante es que este grupo de jugadores se mantenga con los pies sobre la tierra, que aún falta un pasito, que aún no se ha conseguido nada, pero la gente es entendible, la gente quiere esto, la gente ama a Guaraní, la gente ama al manto sagrado, por eso está como está, por eso hay que respetar este sentimiento, más allá de puede ser alborotado, que puede ser excesivo, no se puede explicar. Cuando vemos las imágenes del gol de Jonathan Medina, la agarró mordida, la agarró con el puntín como sea, vale igual, la franja hoy es finalista. ¿Tenemos algo más allá abajo, Gastón? Bueno, muchachos, para la gente está prendida el streaming, ahí lo pueden ver, muchos festejos aquí dentro del campo de juego, ingresaron los hinchas a festejar con los jugadores, pero si bien, como lo decía Mota, aún falta ese pasito final, hoy esta noche va a ser de muchos festejos. Perfecto, nosotros ahora, mediante los amigos de Ícaro, la mejor indumentaria deportiva, Ícaro Vista Guaraní, Antonio Franco, Ícaro presenta el comentario final por la show de Diego Bain. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Las finales hay que jugarlas como la jugó Guaraní Antonio Franco hoy y en Formosa, siendo protagonista, yendo a buscar. Cuando no pudo, por un lado buscó por el otro, cuando no encontró herramientas, probó desde afuera. Guaraní Antonio Franco entendió que su historia le demandaba que tenía que jugar la final del domingo que viene, que tenía que ir a Santiago del Estero a buscar el ascenso por el torneo Federal A. El mejor resumen lo hizo Pablo Mota recién. No hemos ganado nada todavía, y a veces no hay justicia en el fútbol, pero hoy sí hubo justicia, porque Guaraní fue muchísimo más que Sol de América, porque Guaraní buscó desde el minuto 1 ante un equipo formacionio que solamente vino a hacer tiempo, a esperar la tanda de los penales que afortunadamente no llegó, y no llegó porque en el área rival siempre pasa algo, dice Julio Quiñones en sus relatos. Siempre pasa algo, es cierto, no era Medina el indicado. Quizás ninguno de los que están festejando en este momento en el campo de juego hubiese pensado que el número 3 de Guaraní, Antonio Franco, hoy le iba a dar una de esas alegrías inmensas. Va a ser una noche hermosa para el pueblo franqueado. Se merecen estos jugadores festejar esta clasificación, no solo por lo que pasó hoy, no solo porque lo que hicieron la semana pasada en Formosa, sino porque han jugado un torneo tremendo. Es durísimo el torneo regional Federal Amateur. Es de los torneos más feos para jugar quizás para los jugadores, pero este equipo ha demostrado que más allá de los nombres tiene una identidad, que más allá de que juegue quien juegue, si es Barinaga, si es Almirón, si es Pablo Mota, si es Manuel Roa, si es el Pájaro Benítez, este Guaraní tiene hambre de gloria. Este Guaraní la semana que viene, a partir de las 18, va a empezar a buscar ese sueño de volver a la tercera categoría del fútbol argentino, de regresar a ese Federal A. Si no se sufre, señoras y señores, no es Guaraní Antonio Franco. Guaraní Antonio Franco hoy sufrió, pero ganó, y el sueño se mantiene. Hasta aquí el comentario final de Diego Bain en la transmisión de Alto Vuelo y FM Show. Nos vamos yendo despacito, cerrando la transmisión de este triunfo de Guaraní y este pase a la final. Este pase a la final por el ascenso. Guaraní ha hecho lo que debía hacer. Llegar a la final, porque así se lo merece este escudo, esta institución que ha hecho las cosas muy bien en este torneo. Guaraní se lo merecía y hoy está en la final y el próximo domingo vamos a estar en Santiago del Estero, donde Guaraní va a enfrentar al equipo de Juventud Antoniana. Despacito nos voy despidiendo. Gastón Machado, gran trabajo, reencuentro, Dios mediante, mañana a las 19 con De Alto Vuelo. Sí, Julio, me tomo el atrevimiento. Estamos con Carlos Marzuk, técnico Guaraní. Bueno, Carlos, ¿qué clasificación consiguieron acá en casa? Sí, la verdad que ir a los penales con el partido que hizo el equipo era súper injusto por todo lo que hizo el primer tiempo.
creo que el segundo tiempo también, este equipo ni pateó el arco el segundo tiempo. La verdad que estoy muy feliz por los muchachos, estoy muy contento por ellos porque ellos se merecen, más así sobre el final, y tener esta alegría, la verdad que es muy importante. Estoy muy caliente conmigo mismo por lo que pasa, pero yo vivo así los partidos, no puedo cambiar, y al árbitro no se le podía hablar, el cuarto árbitro estaba todo el tiempo en mi banco, no se le podía hablar. Entonces por ahí estoy arrepentido por eso, pero muy feliz por los muchachos. Bueno, Carlos, vos estás en el día a día, sos el líder, la cabeza de este grupo. ¿Por qué este grupo está en la final? Está en la final porque se merece, porque labura como animales, porque ustedes ven que entra Darío Cardoso y juega sin tener tantos minutos en el partido como si fuese titular todo el torneo, lo mismo el Pájaro, lo mismo Brian Domínguez cuando le toca entrar, y por ahí hablo de los relevos porque son los que más por ahí están esperando su oportunidad, y hay un equipo consolidado que juega bien, que está en una final, y ellos cada vez que entran nos dan soluciones, pero bueno, todo el grupo creo que hoy tuvo unos huevos, un carácter, paciencia con la ansiedad de la gente, con todo, trató siempre de jugar, siempre de llegar por afuera, siempre tratando de jugar al fútbol, y eso fue lo más importante para mí, y por eso creo que el equipo se merece estar en una final. La última, Carlos, Santiago del Estero, domingo a las 18 contra Antoniana. Sí, ya está definido todo. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que analizar bien la semana, venir a entrenar el martes y empezar a preparar el partido para la final. Muchas gracias, Carlos. Hasta ahí, Carlos Marzuc, muchachos. Gran trabajo, Gastón, allá en el campo de juego. Ya te despedimos, Gastón. Esta algarabía, esta fiesta se vive Clemente, va a durar toda la noche, Gastón. El reencuentro Dios mediante mañana de alto vuelo, y si no a las 7 de la mañana en el show de los Impactos. Un abrazo grande. Sí será, muchachos. Hasta mañana. Guaraní tendrá libre. Volverá el martes ya pensando en lo que será esa final por el ascenso el día domingo. Chau. Gonzalo Solís también, el CM de alto vuelo, haciendo todas las imágenes, capturando la información también. Está Lolo al otro lado, trabajando también intensamente. Las cámaras de Fernando Tavares, Matías Durán en todo el streaming desde alto vuelo en la operación técnica, la puesta al aire. Walter Ojeda, un gran abrazo para todos los directivos de la radio que hacen posible y nos permiten esta locura de seguir al manto sagrado en la última categoría del fútbol argentino, buscando el ansiado ascenso que solamente está a un paso, y será el próximo domingo desde Santiago del Estero, con transmisión como siempre lo fue desde alto vuelo para FM Show. Dieguito Bain, como siempre el placer de tenerte con nosotros y de compartir esta clasificación a la final. Un gusto como siempre estar al lado de Guaraní, un gusto compartir las transmisiones con ustedes. Ahora sí, nos tranquilizamos un poquito, ahora sí podemos festejar un poquito con la gente, y mañana pensamos en Antoniana. Déjame disfrutar. Que piense Carlos Marzuc, yo tengo muchas cosas que hacer, pero estamos muy contentos, como dice Diego Bain. Han sido muy amables, un gran saludo para la cabeza de este grupo, Milena Androli, merecidas vacaciones, allí disfrutando en la familia y sufriendo junto a la franja y el manto sagrado. Han sido muy amables, un saludo para todos, buen cierre de fin de semana y cierre feliz. La franja está en la final. Mañana de 19 a 20 de alto vuelo con Lolo y Gastón Augusto y todo el equipo de alto vuelo palpitando esta nueva final de la franja, buscando el ascenso. Sigan con el fútbol, está jugando Boca, está ganando Boca en el entretiempo, está ganando 1-0 con gol de Darío Benedetto. El fútbol siempre por la show, siempre por de alto vuelo. Buen fin de semana, chau. Él va a meter el centro del punto del penal arriba, no puede Morales, suscita el peligro, quedó bollando la pelota, sigue el rebote, alguien le va a capturar, no puede Mota, sacó el remate, un buscapié, se regaron todo otra vez, ¡gol! Pero apareció Medina, ¡gol! Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante. Te esperamos en la próxima fecha del torneo regional. Mientras tanto, De Alto Vuelo estará en FM Show de lunes a viernes de 19 a 20 horas. 98.1